Mitología griega. Mi cuarta calamidad vegetal. 91. Hay que capturar a Hefesto, el dios del fuego. Su habilidad para la forja es la mejor entre los dioses. Llévalo a casa y haz que forje un arma divina para mí, o que forje armas para los jugadores. En un abrir y cerrar de ojos, Kinmu descubrió el propósito del dios del fuego. Un hijo no puede ser hijo, pero puede ser subordinado. ¿Deberíamos enviar jugadores allí? Kinmu lo pensó y finalmente decidió tomar medidas él mismo para traer de regreso al dios del fuego Hefesto. Según la historia, el dios del fuego Hefesto fue arrojado al mar y adoptado por la bondadosa diosa del océano, Tesis. La diosa Tesis es uno de los 12 titanes de la primera generación. Posee un gran poder y un estatus sumamente respetado. Si el jugador va allí, sin mencionar si puede encontrarla, incluso si la encuentra, es posible que no pueda traer de regreso al dios del fuego Hefesto. Pensando en esto, Kinmu se convirtió en una deslumbrante luz dorada y voló hacia el mar. En ese momento, su posición como sacerdote vegetal había sido reemplazada, por lo que las artes divinas que había creado antes ya no podían usarse y debían deducirse desde cero para adaptarse a la nueva posición. Pero no hubo tiempo suficiente, por lo que simplemente se fue volando. Debes saber que en este mundo su fuerza ya es extraordinaria, y casi nadie puede detenerlo, por lo que puede volar abiertamente. Después de un tiempo, llegó al océano infinito. El mar azul agita sus olas, las claras golpean la superficie del agua y el agua del mar salpica olas como perlas. Sobre el cielo, ágiles gaviotas revolotean constantemente y vuelan, zambulléndose ocasionalmente en el agua y recogiendo peces plateados en sus bocas. Kinmu caminaba por el mar. El agua bajo sus pies parecía estar afectada por una fuerza invisible y se extendía hacia ambos lados, abriéndole paso. De un solo paso recorrieron 1000 millas y pronto llegaron a un tranquilo y magnífico palacio en el fondo del mar. El palacio es exquisito y magnífico, construido con materiales raros y preciosos como coral, ágata y cristal. Posee un paisaje único y una belleza excepcional, que podría describirse como una obra de arte que supera a la naturaleza. Este es el palacio donde vivió la diosa titán Tesis. Ella ha vivido aquí desde que se separó de su marido, Oceanus, el dios del océano, hace mucho tiempo. De pie en la puerta del palacio, la puerta de este palacio se abrió lentamente y era obvio que el propietario había descubierto la llegada de Kinmu. Kinmu entró con calma y confianza. Creía que incluso si la diosa Tesis, dueña del palacio, quisiera hacerle daño, podría escapar ileso. De esta manera, caminaba hacia el palacio con arrogancia, admirando de vez en cuando los diversos paisajes del interior del palacio. Debo decir que existen diferencias entre los palacios construidos por el dios masculino y el de la diosa. Este palacio es exquisito y único, lleno de un encanto único. Varios detalles están adornados con muchas joyas de colores, que son magníficas y brillantes bajo la luz. Respetado dios de las plantas, bienvenido. La diosa Tesis salió de la habitación y lo recibió con una sonrisa en su hermoso rostro. Tiene una figura graciosa, un cuerpo redondo, ropa completa y grande y un rostro exquisito como una creación perfecta, con el encanto único de una mujer madura. Es digna de ser la diosa que dio origen a más de 6000 ríos y océanos, pensó Kinmu en secreto. En aquel entonces, la pareja disfrutó de una alegría sin límites y tuvo tantos hijos que casi inundaron el mundo. Sin embargo, esto también demuestra que la diosa Tesis ama mucho a los niños, de lo contrario no habría dado a luz a tantos descendientes. Esta vez rescató al dios del fuego Hefesto y lo crió. Quizás fue porque hacía mucho tiempo que no tenía un hijo cerca, y al ver al dios del fuego Hefesto, sintió amor maternal. ¿Cuánto tiempo sin verte, Tesis, diosa del mar? Estoy aquí para traer de vuelta al abandonado dios del fuego, Hefesto. Aunque no es mi hijo, nació gracias a mí. Espero traerlo a mi lado y criarlo, dijo Kinmu con seriedad y sinceridad, mirando fijamente a la diosa Tesis. De hecho, estaba pensando en su corazón que después de traer de vuelta al dios del fuego Hefesto, dejaría que los jugadores lo cuidaran y lo criaran, y cuando creciera, dejaría que los jugadores forjaran armas para él. De esta forma tendrás un técnico gratuito a tu lado. El campo de forja del dios del fuego Hefesto es muy poderoso, lo que puede ayudar a los jugadores a mejorar su fuerza y también tiene beneficios obvios para sus planes posteriores. En cuanto a la diosa Tesis, lo mejor sería que pudiera entregar directamente al dios del fuego, Hefesto.
De lo contrario, tendría que recurrir a otros medios. Por ejemplo, la seducción, el rapto. Tras escuchar a Kim Woo, la diosa Tesis frunció el ceño y, avergonzada, dijo: la vida de este niño es un poco lamentable. Zeus lo abandonó en el Olimpo. Su madre, Hera, me pidió que lo acogiera. Tú eres su padre nominal, así que puedo dejar que te lo lleves. Pero cuando lo arrojaron del Olimpo, se rompió la pierna. Lo están tratando aquí. Si quieren llevárselo, tendrán que esperar un poco. Déjame echar un vistazo. Tengo algunos conocimientos sobre la curación de heridas. Quizás pueda acelerar su recuperación, dijo Kim Woo tras un momento de vacilación. De hecho, Kim Woo no estaba mintiendo, su ministerio de creación incluía el área de curar heridas. Al escuchar las palabras de Kim Woo, los ojos de la diosa Tesis, como agua de manantial, se iluminaron, tan brillantes como las estrellas, y el aura a su alrededor pareció cobrar vida. Genial. El niño está gravemente herido. Con tu ayuda, seguro que se recuperará más rápido. Después de decir eso, la diosa Tesis caminó al frente con pasos gráciles, y un mechón de falda azul claro se arrastró por el suelo, como olas que la rodeaban. Kim Woo lo siguió y caminó hacia adelante, y pronto llegó a una habitación exquisita, que estaba decorada con corales, gemas, cristales y similares por todas partes. En el centro de la habitación hay un manantial con un suministro infinito de agua que fluye silenciosamente. El manantial es extremadamente claro y el agua gorgoteante emite una fragancia tenue, que hace que la gente quiera probar su dulzura. Kim Woo pudo notar de un vistazo que esta agua de manantial fue transformada por el poder de la diosa Tesis y fue utilizada para curar las heridas del dios del fuego Hefesto. Sin embargo, obviamente no esperaba que el agua y el fuego fueran incompatibles, y que chocar entre sí pudiera incluso producir una mala reacción. Al ver esta escena, Kim Woo comprendió por qué el legendario dios del fuego Hefesto era lisiado. Como dios, debería poder recuperarse rápidamente incluso si tiene las piernas rotas. Incluso si todavía era un niño pequeño, el poder divino del fuego que absorbió inconscientemente debería ser capaz de restaurar su cuerpo y curar sus piernas. El dios del fuego Hefesto debió ser engañado por la ignorancia de la diosa Tesis. Habría sido mejor si la diosa Tesis no lo hubiera salvado, pero después de salvarlo, utilizó el poder del agua para remojarlo, evitando que el poder del fuego lo curara. Después de todo, la diosa Tesis fue la primera titán en nacer, y su poder divino era formidable, mucho más allá del recién nacido dios del fuego de tercera generación, Hefesto. Esto provocó que su recuperación saliera mal y se convirtió en un dios cojo para siempre. Sin embargo, Kim Woo no se sorprendió de que la diosa Tesis hiciera esto. Una generación de dioses titán, nacidos con un poder divino incomparable y a cargo de un poderoso sacerdocio, son un pilar indispensable a este mundo. En consecuencia, ahora que tienen fuerza, rara vez usan el cerebro para pensar. Si realmente pudieran pensar y tuvieran la sabiduría correspondiente, Zeus y los otros no se habrían convertido en dioses ni gobernado el mundo. Respetado dios de las plantas, eres sumamente sabio. Por favor, echa un vistazo a Hefesto. Lo he estado tratando durante tanto tiempo, pero aún no se encuentra bien. La diosa Tesis caminó hacia el lado del dios del fuego Hefesto, miró al pequeño niño Hefesto que todavía tenía el ceño fruncido y una expresión de dolor, y dijo con impotencia: gracias por salvarme. Por suerte, Hefesto, el dios del fuego, es un dios inmortal. De lo contrario, me habrías matado. Kim Woo sonrió, queriendo quejarse, pero al final no lo dijo. Déjalo salir y déjame echar un vistazo. Después de escuchar esto, la diosa Tesis agitó su delgada mano, el agua del manantial dejó de fluir y el dios del fuego Hefesto flotó en el aire. Kim Woo dio un paso adelante para comprobarlo y colocó una mano sobre el cuerpo de Hefesto, el dios del fuego. El poder de la creación fluyó por su cuerpo, curando sus heridas. Efectivamente, era más o menos lo que pensaba. El poder del fuego en el cuerpo de Hefesto, el dios del fuego, fue consumido completamente por el poder del agua, dejando solo un poco. Si hubiera llegado unos días después, el poder del fuego en el cuerpo de Hefesto habría desaparecido por completo, e incluso si hubiera sido curado por el poder del agua, habría quedado lisiado para el resto de su vida. Pensando en esto, Kim Woo no pudo evitar querer darle un pulgar hacia arriba a la diosa Tesis. Gracias por tu rescate, de lo contrario se habría recuperado hace mucho tiempo. Pero no pudo decirlo. No es una persona sin inteligencia emocional.
Si lo dice en voz alta, sin duda hará enojar a la diosa Tesis. Aunque ella no le tenía miedo a la diosa Tesis, incluso cuando estaba con su exmarido, no le tenía miedo, entonces ¿por qué se crearía un enemigo? Kim Mu miró a la diosa Tesis y dijo con una sonrisa. La herida no es grave, puedo ayudarlo. Después de que terminó de hablar, un artefacto dorado de la creación emergió de su mano y se convirtió en miles de luces doradas, cubriendo al dios del fuego Hefesto. En un instante, el poder del agua en el cuerpo de Hefesto, el dios del fuego, fue expulsado, y entonces un poder divino ardiente se precipitó para reparar su cuerpo. Después de un corto tiempo, el cuerpo del dios del fuego Hefesto fue restaurado a su estado original, incluso sus piernas estaban intactas, y ya no sería ese dios cojo. Después de recuperarse, el dios del fuego Hefesto seguía durmiendo, pero su rostro ceñudo se había relajado mucho y ya no sentía tanto dolor. Desafortunadamente, desde la perspectiva de Kim Lu, no era tan guapo, ni siquiera tan guapo como los dioses promedio. No es de extrañar que le pusieran los cuernos después. ¡Guau! Ya está curado. Es increíble. La diosa Tesis se tapó la boca con sorpresa, mirando a Kim Mu con ojos ardientes. Gran dios de las plantas, nunca pensé que tuvieras logros tan profundos en esta área. Kim Mu sonrió levemente. Esto era solo el comienzo. Simplemente no usó el método correcto. No es nada. Solo sé un poco más sobre el conocimiento y la investigación en diversos campos. Mirando la mirada insondable de Kim Lu, a pesar de que la diosa Tesis era estúpida, sabía que él estaba siendo modesto. Sin embargo, las personas talentosas serán bienvenidas donde quiera que vayan, especialmente dioses como Kim Lu, que son guapos y gentiles con las mujeres. Pero ella sabía que el dios de las plantas que estaba frente a ella había luchado con el rey de los dioses Zeus para proteger a la diosa Hera, y había ganado la batalla. Simplemente pregúntese, ¿cómo podría un hombre que se preocupa por las mujeres no ser querido y aceptado por ellas? La diosa Tesis mordió los labios rosados y dijo suavemente. Gran dios de las plantas, ¿te gustaría descansar en mi palacio? Al mirar el hermoso rostro de la diosa Tesis, que exudaba un aura de lujuria, Kim Mu comprendió lo que estaba pasando. Esto es muy común entre los dioses griegos. Kim Mu no había participado antes y había estado practicando duro durante muchos años. Pero ahora, al ver el bello rostro de la diosa Tesis, sin ningún maquillaje, pero tan delicado y hermoso, su corazón no pudo evitar conmoverse. Después de tantos años de duro entrenamiento, no puedo simplemente disfrutar. Pensando en esto, Kim Mu agitó su mano derecha y el poder de la creación se convirtió en una cúpula dorada, atrapando al recuperado dios del fuego Hefesto dentro de ella y continuando durmiendo. Después de todo, acababa de recuperarse de sus heridas y continuar durmiendo ayudaría a su cuerpo a recuperarse. Ya que la bella diosa me ha invitado, descansaré aquí un rato. Los dos se miraron con complicidad y luego caminaron hacia la exquisita casa cercana. Después de un tiempo, los dos comenzaron a tener una comunicación profunda. Medio año después, Kim Mu se fue con el dios del fuego Hefesto y regresó a las llanuras Esmeralda. En ese momento, las llanuras Esmeralda eran un caos y un caos bullicioso. Tan pronto como Kim Mu regresó, vio una ciudad de madera construida en la selva tropical, lo que lo dejó atónito y pensó que había llegado al lugar equivocado. ¿Qué pasa? En tan poco tiempo me han pasado tantas cosas. Al observar las casas y los diversos edificios extremadamente densamente poblados frente a mí, mi llanura Esmeralda se ha transformado en un desastre, sin ningún rastro del sabor original de la naturaleza. Kim Mu miró lo que estaba pasando con una cara oscura. Simplemente hizo clic en el vacío y la interfaz del juego apareció ante él. No había tenido tiempo de mirarla en más de medio año. Con un ligero deslizamiento de su dedo, entró en el área de discusión dentro del juego. Si quieres enterarte de las novedades sobre estos jugadores, esta es definitivamente la forma más rápida. Siguió deslizando el dedo de arriba a abajo, mirando las publicaciones una por una, y finalmente encontró la razón. Resultó que después de evolucionar del sacerdocio de las plantas al sacerdocio de la creación, ya no necesitó plantar plantas deliberadamente. Como no hay necesidad de plantar plantas, la tarea se canceló. Tras cancelarla, los jugadores son como moscas sin cabeza, y la mayoría no tiene nada que hacer. Algunos jugadores encuentran su propia salida buscando a otros dioses. Mientras estos les asignen tareas y beneficios, harán cosas por ellos.
El otro grupo estaba en las llanuras Esmeralda, esperando el regreso de Qin Lu. Aunque no sabían a dónde había ido Qin Lu, se mantuvieron leales y permanecieron en las llanuras Esmeralda. Pero después de mucho tiempo, se aburrieron, así que construyeron casas, establecieron mercados y comenzaron a hacer trueque. Como resultado, se unieron más y más jugadores, se construyeron más y más casas y edificios, y luego se convirtió en lo que vemos ahora. No podemos dejarlos así de brazos cruzados, o tendré que demoler las llanuras Esmeralda para construir mi casa. Qin Mu lo pensó detenidamente y decidió asignar algunas tareas para enseñar el método de refinamiento de Qi obtenido en el mundo de la montaña y el mar. En el mundo de las montañas y los mares, hay cultivadores humanos de Qi que absorben y exhalan la energía espiritual del cielo y la tierra, fortalecen sus cuerpos, aumentan su luz espiritual e intentan vivir tanto como el cielo y la tierra. Din, misión especial activada. Aprende el espíritu de lucha. Tras practicar, podrás aumentar tu fuerza. Si practicas con intensidad, podrás alcanzar la altura de los dioses. A esto le siguió un texto clásico chino, del tamaño de un renacuajo y denso. Din, misión especial 2. Tras cultivar tu espíritu de lucha, podrás participar en batallas 1 contra 1, 3 contra 3 y 5 contra 5. Quienes la superen recibirán recompensas especiales del juego. El Qi del dios de la lucha es otro nombre para la técnica de refinación de Qi en el reino de la montaña y el mar. Tras unas sencillas modificaciones, debería poder usarse en este mundo. Los jugadores no morirán realmente, por lo que podrán ser utilizados como sujetos experimentales, lo que supone un buen uso de sus recursos. Esta es la actitud de Qin Mu hacia los jugadores. Se podría decir que los aprovechará al máximo si puede. Las batallas posteriores y las recompensas especiales después de ganar las batallas son los guerreros correspondientes que entrenó para el llamado desastre en la realidad. Como dice el refrán, cuanto más alto estás, más miedo le tienes a la muerte. A él le pasa lo mismo. Ni siquiera lo ha disfrutado aún, así que ¿cómo va a estar dispuesto a emprender una aventura? Aunque no sabía lo terrible que era el supuesto desastre, eso no le impidió hacer algunos preparativos. Los jugadores entre ellos eran aquellos para quienes se había preparado. Entrena a los jugadores para que se conviertan en guerreros de élite y úsalos como la primera línea de defensa contra los desastres, mientras te escondes detrás de escena y ves cómo resolver el desastre. ¿Qué es esto? Después de tanto tiempo, por fin llega a la misión. Joder, ¿cómo es que la mitología griega está escrita en chino clásico? ¿Esto no me va a matar? Ni siquiera he aprendido bien el chino, y mucho menos el chino clásico. ¿Es este un canal diferente? ¿Por qué todavía existe un método de cultivo que requiere absorber y exhalar la energía vital del cielo y la tierra y comprender el mundo? ¿Es este el comienzo de una guerra santa? ¿Qué tipo de recompensa habrá? ¿Será la armadura dorada del santo? Al ver la misión y las llamadas recompensas especiales, todos los jugadores quedaron sorprendidos. Aunque está escrito de forma vaga, el juego es definitivamente una obra maestra. Cada vez que mejoran su nivel evolutivo, su cuerpo real se vuelve más saludable. Estos beneficios tangibles los entusiasmaron mucho. No puedo imaginarme cuán generosa sea esta supuesta recompensa especial. De repente, muchos jugadores se desconectaron y comenzaron a buscar información o a pedir ayuda a sus profesores de chino. Después de despedir a estos jugadores inactivos, Qin Mu comenzó a verificar y ver si algún jugador había hecho algo más extraño durante este periodo de tiempo. Vaya. Realmente hay uno. Qin Mu frunció el ceño, con una luz dorada en sus ojos, como si pudiera ver a través del espacio y viera a un jugador corriendo hacia una ubicación muy remota del mundo. Existe el nivel más bajo del mundo, el inframundo. El inframundo es el mundo controlado por Hades, el dios del inframundo. Es desolado y oscuro. Solo los fantasmas de las criaturas muertas en la tierra pueden flotar hacia él. Las personas vivas generalmente no pueden ingresar al inframundo sin el permiso de Hades, el dios del inframundo. En la puerta del inframundo se encuentra el perro de 3 cabezas del infierno, descendiente del gran demonio Tifón, guardándola. El perro de 3 cabezas del infierno guarda la puerta del inframundo y no deja escapar a ninguna alma ni a ningún otro ser vivo colarse en el inframundo. Sin embargo, Qin Mu descubrió que uno de sus jugadores había logrado engañar al perro de 3 cabezas del infierno, evitar varias áreas peligrosas y entrar al inframundo. Miré al jugador y me pareció familiar.
Revisé mi memoria con atención y al instante recordé quién era. Incluso han perseguido a sus ídolos hasta el inframundo. Estos fanáticos descerebrados dan mucho miedo, murmuró Kim Woo en voz baja, pero lleno de admiración en su corazón. Este jugador fue quien animó a Hades durante los Juegos del Olimpo. Su entusiasta actuación se robó el espectáculo en los Juegos Olímpicos e incluso atrajo varias miradas de los dioses. Inesperadamente, después de ser arrojada del Monte Olimpo, ella todavía no era honesta y trató de ingresar al inframundo, y lo logró. Ya sabes, el inframundo es el lugar de la muerte, donde solo flotan fantasmas. Por supuesto, Plutón también es el dios de la riqueza. Hay innumerables tesoros y diversos minerales escondidos bajo tierra. Si realmente pudiera acercarse a Plutón, no solo podría acercarse a sus fanáticos, sino que también se convertiría directamente en una mujer rica. Kim Woo tocó la pantalla del juego con sus dedos, un rastro de pensamiento cruzó sus ojos. Este jugador entró al inframundo y no fue asesinado por Hades, lo cual fue una oportunidad. Puedes intentar establecer relaciones diplomáticas con Plutón a través de este jugador, para así obtener la capacidad de obtener mineral subterráneo. Debes saber que acabo de traer de vuelta al dios del fuego, Hefesto. Cuando crezca y se convierta en un adolescente, podré pedirle que me forje armas mágicas. Para forjar armas mágicas se necesitan minerales, y Hades, el dios del inframundo, no tiene escasez de materiales como el mineral. También puedes apoyar un poco a Hades, dejar que compita con Zeus y dividir el poder y el estatus de Zeus. ¿Por qué no apoyar a Poseidón, el rey del mar? Es porque su ambición no está a la altura de su fuerza, y podría volverse en su contra. Hades, el dios del inframundo, es un mejor candidato. No le interesan especialmente el poder ni el estatus. Aunque es el dios encargado de la muerte, no es un dios malvado. Al contrario, es justo y puro. De lo contrario, no habría tanta gente a la que le guste en la vida real, y no habría fans acérrimos que vayan a acosarlo. Incluso si posee un gran poder y se convierte en el rey dios supremo que gobierna sobre todos los seres vivos, no causará mucho daño al mundo. No correrán al mundo humano y actuarán como sementales en todas partes para esparcir sus semillas. Pensando en esto, Kim Woo tomó una decisión y le dio una tarea al jugador. Din, misión especial. Contactar a Hades, el señor del inframundo, en nombre del señor de la niebla gris e intentar establecer relaciones amistosas. La tarea actual es de esas que no se pueden rechazar. Por favor, ocúpese de ella lo antes posible. Cuando sonó el sonido del juego, el jugador de la hoja de menta en el inframundo se sobresaltó. De repente abrió los ojos, con una mirada de sorpresa y pánico en sus ojos. En ese momento, se convirtió en una pequeña y delgada hoja de menta gris, flotando en el río del odio. Los cambios duales en apariencia y color la hicieron mimetizarse armoniosamente con el entorno del inframundo, sin ninguna sensación de incongruencia. Oh Dios mío, ¿por qué me asignaron esta misión? Por fin llegué al inframundo. Todos los días me tumbaba en el río, esperando a que Hades, el dios del inframundo, pasara. Con solo mirarlo de espaldas me sentía feliz. El jugador de menta recordó cómo se lanzaba al ataque por amor, estrujándose el cerebro en el camino, intentando por todos los medios colarse en el inframundo. El inframundo era difícil de encontrar, así que imploró ayuda a todos y buscó dioses por todas partes. Finalmente, un dios bondadoso estuvo dispuesto a ayudarla y la puso a las puertas del inframundo. Como resultado, el cruel y brutal perro del infierno de 3 cabezas lo mordió en pedazos. Después de mucho esfuerzo, pensó en una forma de sobornar al perro de 3 cabezas del infierno con todo tipo de juguetes y delicias, y finalmente consiguió que hiciera la vista gorda y lo dejara entrar. Luego vienen los 5 grandes ríos que recorren el inframundo, el río del fuego, el río del dolor, el río del sufrimiento, el río del olvido y ahora el río del odio. Nadie podía saber cuántas células cerebrales había perdido y cuántas dificultades y obstáculos tuvo que superar para sobrevivir en esos lugares terribles y peligrosos. Estas dificultades y obstáculos son miles de veces más difíciles que perseguir estrellas en la vida real. Al final, después de llegar al río del odio, no se atrevió a ir más allá para enfrentarse a su ídolo, Hades. Tenía mucho miedo de que si se encontraba con Hades, el dios del inframundo, este la mataría sin piedad. Si eso ocurriera, probablemente su corazón se rompería. Pero ahora, el juego le ha dado una tarea que no puede rechazar, lo que la obliga a seguir adelante.
Vamos, tú puedes. El jugador de menta apretó los dientes y se animó en secreto. Con el apoyo del dios de las plantas, Hades, el dios del inframundo, no podría hacerme nada por su bien. Al pensar en esto, su humor mejoró y un rayo de esperanza apareció en sus ojos. Eso es ver al ídolo, a la persona en la que piensas día y noche. Al igual que otros jugadores, ella no sabía que Kimuya había transformado su sacerdocio vegetal en el sacerdocio de la creación. Haciendo acopio de coraje, nadó lentamente por el río del odio hasta llegar a la orilla. No es que no quiera acelerar, pero hay innumerables fantasmas en este río de odio. La mayoría de estos fantasmas están llenos de odio y resentimiento. Si descubrieran que era un ser vivo, sería arrastrada al río por sus miles de manos, para nunca más poder escapar. El jugador de la hoja de menta no se había dado cuenta de esto antes y murió varias veces en este río antes de que finalmente encontrara una manera de engañarlos. Efectivamente, cuando el jugador de la hoja de menta flotó hasta la orilla, rápidamente se transformó en un humano y saltó a la orilla ágilmente. Ah, hay una criatura viviente, ven y haznos compañía. Criaturas vivientes, malditas criaturas, bajad pronto y acompañadnos, y sufrid la pena de la vida eterna. No te vayas, sálvame, no quiero quedarme aquí. Por un momento, el agua del río del odio pareció hervir, e innumerables fantasmas oscuros emergieron del río, con colmillos y garras al descubierto, rostros tan aterradores como espíritus malignos, tratando de abalanzarse sobre el jugador de la hoja de menta. Sin embargo, el río del odio parecía tener un terrible poder vinculante, encerrando a miles de millones de fantasmas firmemente en el río, impidiéndoles subir a la orilla. Me da un miedo terrible. Me da mucho miedo cada vez que lo veo. El jugador de la hoja de menta le dio una palmadita en el pecho ligeramente levantado, y su bonito rostro verde claro se puso un poco pálido. Después de calmarse un poco, continuó caminando hacia adelante. Mis pasos se hicieron cada vez más lentos, pero mi humor se volvió todo lo contrario, cada vez más excitado, y mi corazón parecía estar a punto de saltar. No muy lejos está el palacio donde vive Hades, el dios del inframundo. Puedes ver a tu ídolo, Hades, que tiene un rostro hermoso que parece una obra de arte creada por los dioses, un cuerpo fuerte y perfecto y proporciones doradas. El paisaje a ambos lados era completamente oscuro, desolado y frío, y daba una sensación de mantenerse alejado de los extraños. Pero esto no afecta en absoluto el entusiasmo de los jugadores de Mingleaf. Un paso, dos pasos. Finalmente llegamos al exterior de este magnífico palacio negro. Todo el palacio es majestuoso e imponente, como si se elevara directamente sobre la tierra. Los materiales de construcción del palacio están todos hechos de minerales negros, que se integran entre sí como si fueran uno solo. En la puerta principal del palacio, hay dos puertas toscas con tallas de varios patrones de espíritus malignos y demonios, así como escenas de Hades, el dios del inframundo, juzgando a los demonios. Por un momento, la talla realista hizo que el jugador de la hoja de menta se detuviera y se parara frente a la puerta para mirar. Chirrido. La puerta alta se abrió sin viento, revelando un pasaje profundo y oscuro. Una alfombra de color rojo oscuro se extendía sobre el suelo, hasta las profundidades. ¿Estás consciente de mi existencia y me invitas a entrar? El jugador de la hoja de menta asomó la cabeza y miró dentro del palacio. Tras confirmar que no había monstruos dentro dispuestos a abrir sus malditas fauces para devorarlo, entró con confianza. El palacio es muy grande y el interior es extremadamente espacioso, como un laberinto. Si no fuera por la alfombra de color rojo sangre que la guiaba hacia adelante, podría haberse perdido en este oscuro palacio. Después de caminar durante aproximadamente una barra de incienso, finalmente llegó al final. Justo frente a ella, al frente y arriba, un hombre atractivo de ojos fríos estaba sentado en lo alto de un enorme trono negro. En ese momento, Hades, el dios del inframundo, miraba fríamente al espíritu del árbol que invadía el inframundo. Tenía un profundo recuerdo de las creaciones del dios de las plantas. Sus muchos fracasos fueron causados por el dios de las plantas y su creación, los espíritus de los árboles. El espíritu del árbol frente a él le resultaba muy familiar. Al ver su rostro un tanto extraño, no pudo evitar recordarlo. Resulta ser el espíritu del árbol que apareció en el monte Olimpo. Hades, el dios del inframundo, murmuró en voz baja.
En cuanto a por qué este espíritu del árbol lo animaba y por qué quería acercarse tanto a él, no le importaba y no quería pensar en ello. En este mundo, todos los dioses han entendido que los espíritus de los árboles creados por el dios de las plantas son un grupo de tipos estúpidos e incluso locos. Por lo tanto, no importaba lo que hicieran estos tipos locos y estúpidos, él pensaba que era posible. Los ojos del jugador de Mingleath brillaron y miró a Hades, el dios del inframundo, como un pervertido. Dios mío, no puedo evitarlo. Hades es, sin duda, el dios más hermoso de mi corazón. En su corazón, Hades, el dios del inframundo, es el dios más grande del mundo. El rey de los dioses Zeus y el rey del mar Poseidón no son ni la 10ª parte de él. Debes saber que el rey de los dioses Zeus es un gran semental, y la mayoría de diosas inmortales no pueden escapar de sus garras. Incluso un hombre guapo podría ser acosado y violado por él. Sin olvidar a Poseidón, el rey del mar, que además es un gran semental con un temperamento violento y es extremadamente cruel. Solo Hades, el dios del inframundo, es justo y recto. Comparado con esos dioses promiscuos, puede decirse que es puro. Querido Hades, estoy aquí con el oráculo del dios de las plantas, dijo el jugador de menta, que se había recuperado del susto, con la boca entrecortada. El dios de las plantas espera establecer relaciones amistosas contigo y alcanzar una cooperación mutuamente beneficiosa con el inframundo. Mientras murmuraba lo que había pensado en el camino, lanzaba miradas furtivas al rostro de Hades, el dios del inframundo. Desafortunadamente, Hades, el dios del inframundo, tenía un rostro tan inalterado como un iceberg que había estado allí durante miles de años, por lo que no podía distinguir sus emociones. Mira, el inframundo es tan desolado, el paisaje es extremadamente deprimente y las únicas plantas son enredaderas. No tiene buena pinta. Si los jugadores venimos aquí, sin duda te ayudaremos a transformarlo maravillosamente. Para entonces, todo el inframundo estará repleto de vida y bullicio, tan cerca como el monte Olimpo. Y el jugador de la hoja de menta se devanó los sesos para hablar, pero Hades, el dios del inframundo, no se movió y sus ojos estaban tan fríos como el hielo que había estado allí durante miles de años. Basta, esto no significa nada para mí. Que el dios de las plantas venga a hablar conmigo en persona. Hades entrecerró los ojos levemente. Su aura era majestuosa y liberó un aterrador poder divino. En una fracción de segundo, el jugador de Mingleath sintió el poder aterrador que provenía del Rey Dios. Él es el monarca supremo que controla todo el mundo de la muerte. Una sola palabra puede decidir la vida y la muerte de miles de millones de vidas. Está por encima de todos los demás. Se sentía como un pequeño barco en medio de olas furiosas, que podía volcar en cualquier momento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo seguir con este juego. Ella estaba secretamente ansiosa. En un lado está la misión del juego, en el otro lado está tu ídolo. Pero en realidad, ella es solo una simple mortal. ¿Cómo pudo poseer tanta sabiduría para participar en la conversación entre dioses y persuadir a Hades, el dios del inframundo? De repente, su cuerpo de menta tembló, su conciencia se nubló gradualmente, sus ojos se nublaron, y no pudo evitar cerrarlos. Parecía que su alma volaba hacia el cielo. Cuando volvió a abrir los ojos, Kinmu ya se había apoderado de su cuerpo. Los jugadores son marionetas de Kinmu, y Kinmu puede atacarlos en cualquier momento. Con un crujido, el cuerpo de la planta hembra se transformó en la apariencia de Kinmu. Kinmu esperaba que el jugador de la hoja de menta no pudiera completar la tarea y siempre estaba dispuesto a venir y hablar en persona. Cuando Hades, el dios del inframundo, dijo esas palabras, supo que era el momento de subir al escenario. Aunque los dioses aquí son absurdos y buscadores de placer, poseen sabiduría y emociones humanas, pero también son extremadamente arrogantes. Solo cuando se enfrentaban a dioses de igual estatus dejaban de lado su actitud arrogante y les hablaban de manera igualitaria. En un instante, el cuerpo del jugador se transformó y se convirtió en el contenedor de Kinmu. ¿Cuánto tiempo sin verte, gran dios de las plantas? No, el área que controlas ha cambiado, dijo Hades, el dios del inframundo, con seguridad mientras su expresión cambiaba. Jaja, eres digno de ser el rey del infierno. Eres el primero en descubrir mi cambio. Kinmu rió, y su risa contenía extrañas fluctuaciones que, invisiblemente, rompieron el aterrador poder que emanaba de Hades, el rey del infierno. Este método extremadamente misterioso hacía que Hades, el dios del inframundo, pareciera solemne.
Dijo con incredulidad. Te has vuelto aún más fuerte. ¿Obtuviste alguna revelación especial durante la batalla con Zeus? Fue solo una ligera constatación, y tuve la suerte de seguir avanzando. Plutón es muy inteligente y seguramente podrá alcanzar mi nivel, elogió falsamente Qin Lu. Después de todo, no cuesta dinero decir cosas bonitas, así que puedes decir lo que quieras. Si Hades, el dios del inframundo, pudiera entregar el mineral diciendo unas cuantas palabras agradables, este trato sería muy rentable. Después de escuchar esto, Hades negó con la cabeza y una sonrisa amarga apareció en su rostro que había sido como un iceberg helado durante miles de años. Naciste antes de la creación del mundo. No soy tan bueno como tú. Incluso mi hermano Zeus está muy por detrás de mí. Mientras hablaba, Hades, el dios del inframundo, recordó la escena de los primeros Juegos del Olimpo cuando Zeus derrotó a otros dioses con su propio poder. Solo hay unos pocos dioses antiguos que pueden competir con Zeus y derrotarlo. Y la persona que tienes delante es una de ellas. Al pensar en esto, el corazón de Hades se conmovió. Justo ahora el espíritu del árbol dijo que quieres tener beneficios mutuos con el inframundo. Me pregunto cómo mi mundo desolado, donde ni siquiera los dioses están dispuestos a poner un pie, puede ser mutuamente beneficioso con tus ricas llanuras esmeralda. Mientras hablaba, Hades, el dios del inframundo, miró a Qin Mu con curiosidad. Por supuesto que hay cosas que son mutuamente beneficiosas y cada uno puede tomar lo que necesita. Bajo tierra, hay innumerables minerales que pueden usarse para crear una variedad de armas y tesoros. Si Hades puede confiar en mí, estoy dispuesto a ayudarte a convertir el inframundo en un mundo magnífico, lujoso y hermoso. Al escuchar esto, Hades, el dios del inframundo, miró a Qin Mu con una mirada extraña en sus ojos. Qin Mu se sintió incómoda cuando él la miraba fijamente. Me pregunto qué piensa Plutón, así que siéntete libre de decirlo. No vas a construir armas, escalar el Olimpo y gobernar el mundo, ¿verdad? Tras un momento de silencio, Hades habló directamente. Habló con franqueza y no tenía miedo de que Qin Mu le hiciera algo malo. En el inframundo, todavía tiene la confianza para protegerse en el territorio que controla. Jajaja, le estás dando demasiadas vueltas. Si quisiera gobernar el mundo, lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ahora? Qin Mu negó con la cabeza y rechazó la idea de Hades. Todo el mundo tiene la idea de conquistar y gobernar el mundo. Qin Mu no fue la excepción y tuvo tales pensamientos. Pero lo que más espera es un desarrollo estable y sostenido. Es más, en la mitología griega, cada rey dios que gobernaba el mundo tenía un final malo, lo que lo preocupaba un poco. Es posible que el puesto de rey dios esté maldito y que una vez que se siente en él, sea abandonado por sus amigos y familiares. Por lo tanto, debido a diversos factores, realmente no quería gobernar el mundo. He traído de vuelta al dios del fuego, Hefesto. Viendo su potencial, planeo entrenarlo para que sea un maestro forjador. Esto requerirá una gran cantidad de minerales. Así es. Pensé demasiado. El dios del fuego es, sin duda, apto para el desarrollo en el campo de la forja. Hades, el dios del inframundo, comprendió de repente, y la duda en sus ojos desapareció. También le parecía improbable. Un dios que había practicado arduamente durante incontables años no tendría demasiada ambición, así que ¿cómo podría pensar en conquistar el mundo? Mi inframundo es rico en minerales y suministros, pero ¿qué vas a intercambiar por ellos? Para ser honesto, no me importan el buen vino, la buena comida ni todo tipo de placeres que les gustan a esos dioses vulgares, así que no hay necesidad de sacarlos a relucir. Hades, el dios del inframundo, mostró una sonrisa rígida y miró a Qin Lu. Esta era su condición, pedirle a Qin Mu que sacara los elementos correspondientes para impresionarlo. Ahora solo quedaba esperar y ver qué podía hacer ese misterioso y antiguo ser para atraerlo. Qin Mu no mostró ninguna expresión extraña cuando escuchó esto y permaneció extremadamente tranquilo. Esto es cierto tanto si se trata de dioses como de humanos. Depende de qué beneficios estén en juego. Solo con intereses comunes podemos tener una cooperación y desarrollo estables. Antes había pensado que Hades, el dios del inframundo, le pediría beneficios, y había pensado en ello en su corazón. A lo largo de la mitología griega antigua, Hades, el dios del inframundo, apareció solo unas pocas veces y la mayor parte del tiempo sirvió como una figura de fondo.
El incidente más famoso fue cuando de repente voló desde debajo de la tierra, conduciendo un carro dorado, y arrebató a la hija de Demeter, la diosa de la agricultura y la fertilidad, y la trajo de regreso al inframundo para convertirla en su reina del inframundo. Esto demuestra que no le desagradan las mujeres, pero solo unas pocas pueden llamar su atención. Por supuesto, también hay historias que dicen que hizo esto porque fue alcanzado por la flecha de Cupido, el dios del amor, que llenó su corazón de amor por Perséfone. Pero no importa si este mito es cierto o no, y cual sea la razón, Kinmu nunca le entregaría a Perséfone. Después de todo, Perséfone ahora es su hija. No era tan pervertido como Zeus como para tener la costumbre de dar su hija a su hermano como esposa. Entonces tendremos que pensar en otras hienas. Por coincidencia, Kinmu sabía que Hades, el actual dios del inframundo, estaba muy ansioso por obtener una fuerza poderosa. Esto puede ser causado por el trauma de posguerra provocado por haber sido derrotado por él varias veces en la guerra de los titanes. Pensando en esto, Kinmu dijo: ¿Puedo decirte cómo aumentar tu fuerza? ¿Qué tal esta condición? Después de decir esto, miró directamente a Hades, el dios del inframundo, esperando su respuesta. ¿De verdad hay forma de aumentar mi fuerza? Hades, el dios del inframundo, parecía incrédulo, pero pronto murmuró: si fueran palabras de cualquier otro dios, definitivamente no las creería, pero creo que las tuyas deberían ser creíbles. Sus ojos ardían, con 3 partes de exploración y 7 partes de deseo, mirando directamente a Kinmu. Un dios que no busca el placer debe tener fuertes deseos escondidos en algún lugar de su corazón. Y así es Hades, el dios del inframundo. Tiene un deseo extremo de fuerza, y comparado con otros dioses, es más serio. Para ser sincero, no es un cumplido decir que tienes un potencial extraordinario. Hay algo de cierto en ello. Estás a cargo del inframundo y de las almas muertas. Cuantas más almas mueran en la tierra, más fuerte te volverás. Esta es tu oportunidad de hacerte más fuerte. Si la aprovechas, tu fuerza se disparará y superarás a Zeus en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, Kinmu comenzó a hacerle grandes promesas. La historia cuenta que actualmente no quedan muchas criaturas vivientes en la Tierra, pero a medida que se reproduzcan y prosperen lentamente, su población inevitablemente aumentará rápidamente. En este punto, la Tierra originalmente rica y hermosa ya no puede soportar tantas criaturas vivientes, los recursos y alimentos que proporciona serán escasos y la supervivencia se volverá extremadamente difícil. Cuando la vida se vuelva difícil, se odiarán y lucharán entre ellos para obtener más recursos. En este momento, todo tipo de minerales bajo la tierra pueden refinarse en varias armas afiladas y puntiagudas, acelerando enormemente el ritmo de muerte de los seres vivos. Cuando los seres vivos mueren, son absorbidos por el inframundo y pasan a formar parte de él. A medida que el inframundo se fortalece, el poder de Hades, su dios, también aumenta. Después de escuchar estas palabras, Hades, el dios del inframundo, de repente se dio cuenta y comprendió de inmediato su dirección futura. Él es el rey de los dioses que está a cargo de la muerte y los fantasmas, y es apodado el pequeño Zeus subterráneo. Tiene la habilidad de controlar la muerte y los fantasmas. Cuantos más fantasmas haya, más fuerte se volverá. Para entonces, los fantasmas de miles de millones de seres vivos lo bendecirán, el aliento de la muerte impregnará el cielo y la tierra, y con solo levantar su mano tendrá un poder supremo que sacudirá el mundo y destruirá los cielos. Para ser honesto, Hades, el dios del inframundo, se conmovió y accedió a la petición. En este punto, Hades, el dios del inframundo, aceptó la sugerencia de Kinmu y permitió que los jugadores de Kinmu ingresaran libremente al inframundo y a la mina. Kinmu también estaba muy feliz. Con solo unas palabras, consiguió que Hades, el dios del inframundo, le cediera los derechos de extracción del mineral. Era una ganancia segura. Dim, se ha abierto la tarea diaria. Minería en el inframundo. Tiempos ilimitados, sin límite de personas. Por un momento, los sonidos del juego llegaron a los oídos de todos los jugadores. Vaya. Por fin salió esta tarea diaria y ya no hay límite de participantes. Vaya. Por fin tengo tareas cotidianas. Antes, cuidar niños era demasiado difícil. Minería. Nunca podré minar en esta vida. Mi espíritu de lucha está a punto de ser cultivado. Puedo sentir la existencia de un pequeño universo en mi cuerpo. Seré invencible. Y
No mucho después, un grupo de jugadores entró en el inframundo frío, oscuro y mortal. La tranquilidad de este lugar oscuro donde descansan los fantasmas ha sido rota. ¡Guau! Esto es el inframundo. Es la primera vez que pido un pie aquí. Regístrate. Este lugar es muy oscuro, pero tiene muchos recursos minerales. Todos, por favor, déjenme pasar primero para tomarme una foto con el perro de 3 cabezas del infierno. Maldita sea, no te acerques. Mieyoun no se deja vencer tan fácilmente por ti, iba a mitad de sus palabras cuando vio los diversos juguetes para perros y diversas delicias de carne en las manos de los jugadores, y su voz se fue haciendo cada vez más grave. Ya que eres tan sincero, te dejaré acercarte. Bajo la erosión de la deliciosa comida y los juguetes, la defensa de Leyoun se derrumbó gradualmente. Poco a poco se transformó de una persona feroz, fría y cruel a un tipo sonriente que podía ser manipulado a voluntad. Solo quiere decir que no es que yo no dé lo suficiente, es solo que ellos dan demasiado. Pronto se extrajeron montones de mineral de las profundidades del subsuelo y se apilaron como pequeñas colinas. Al ver esto, Kim Mu le asignó otra nueva tarea. Misión de fundición de mineral. Una vez asignada la tarea, los jugadores que estaban cansados de minar volvieron a la realidad, buscaron información, vieron vídeos e intentaron cambiar a otras tareas. Pronto se oyeron menos sonidos de palas cavando la tierra en el inframundo y más sonidos de martillos golpeando y fundiendo el mineral. Kim Mu también envió al dios del fuego Hefesto en el momento adecuado. El inframundo es vasto e ilimitado, y también hay lugares adecuados para la forja. El río de fuego, como su nombre lo indica, está lleno de llamas interminables. En el río de fuego fluye un líquido extraño que arderá al entrar en contacto con el fuego, como si nunca fuera a extinguirse. Por lo tanto, el río de fuego es el único lugar del inframundo que puede emitir luz e iluminar la mayoría de las áreas. Al dios del fuego Hefesto le gustaba mucho este lugar porque tenía infinitos elementos de fuego, lo que ayudó significativamente a su crecimiento. Aunque había sufrido muchas torturas antes, el poderoso físico del dios titán aún le permitió convertirse en un joven de 14 o 15 años en muy poco tiempo. Cada día, a orillas del río de fuego, tomo un martillo y forjo todo tipo de armas. Kim Mu le proporcionó métodos para fabricar diversas armas en el mundo real, así como estilos de patrones. Es digno de ser llamado el dios de la forja. Posee una asombrosa capacidad de aprendizaje y un talento excepcional para la forja. Todos los utensilios que fabricaba eran impecables. Kim Mu estaba muy satisfecho y lo elogiaba de vez en cuando. Muy bien, muy bien. Sin duda destacarás en el futuro y te convertirás en un dios de la forja de renombre mundial. Kim Mu le dio una palmadita en el hombro y lo animó. El dios del fuego, Hefesto, era originalmente un hombre honesto. En la leyenda original, no era alguien que luchaba por el poder, sino agresivo y violento. Al escuchar las alabanzas de Dios Padre, él se esforzó aún más. Kim Mu recolectó esas armas y armaduras terminadas y las distribuyó entre los jugadores después de que aumentara su fuerza. En ese momento, pueden participar en PK y perfeccionar sus habilidades de combate. Solo en la batalla y la lucha pueden nacer guerreros poderosos que no temen a las dificultades ni a los obstáculos. En ese momento, sin importar qué desastre ocurra, estos jugadores servirán como luchadores de primera línea, avanzando y sin retroceder. Por supuesto, Kim Mu no se olvidó de Hades, el dios del inframundo, y le pidió a Hefesto, el dios del fuego, que le hiciera una armadura oscura poderosa y exquisita. Aunque es solo la guinda del pastel de su fortaleza, no hay nadie a quien no le gusten los regalos. Especialmente este conjunto de armadura oscura, que era extremadamente exquisita en apariencia y combinaba perfectamente con su temperamento atractivo y sombrío. Por lo tanto, cuando Hades, el dios del inframundo, vio esta armadura oscura, la aceptó con gusto. Aunque no dijo nada, Kim Mu pudo sentir su satisfacción. Aunque Hades, el dios del inframundo, controla todo el inframundo y posee incontables riquezas, estas riquezas aún no han sido desenterradas. Al igual que los diversos minerales preciosos que se encuentran bajo tierra, se pueden utilizar para hacer joyas exquisitas, utensilios preciosos y armas afiladas. Pero Hades, el dios del inframundo, no tiene la función de forjar el campo, por lo que no puede extraerlo ni utilizarlo. Este es también un inconveniente de los dioses en la mitología griega.
Es decir, dentro del ámbito de su propio sacerdocio, los dioses son básicamente invencibles, pero fuera de su ámbito, son indefensos. Esto es como un líder que puede tomar decisiones en un determinado departamento, pero cuando va a otro departamento que no está bajo su jurisdicción, solo puede observar con impotencia. Cuando todo va viento en popa y por buen camino. En las llanuras Esmeralda, Hera descendió nuevamente. En ese momento, ya no tenía la nobleza y la serenidad de cuando se conocieron. Su rostro estaba pálido, sus ojos habían perdido su deslumbrante brillo estelar, estaba apática y todo su cuerpo exudaba un aura de decadencia. En circunstancias normales, los dioses titán están a cargo de todo tipo de reglas del cielo y la tierra, tienen energía ilimitada y abundante poder divino, y tal situación no ocurriría. Pero la condición de Hera en ese momento era fuera de lo común, y cualquiera con un ojo perspicaz podría decir que algo andaba mal. ¿Te ha afectado la reacción de tu sacerdocio? Hera, la gran diosa de la fertilidad y el matrimonio. La alta figura de Kim Mu apareció frente a Hera y preguntó. Había un toque de solemnidad en sus ojos, y ya había notado el estado normal de Hera en ese momento. Como pueden ver, el sacerdocio me ha devuelto el golpe, y sufro un dolor insoportable, incapaz de liberarme. Vine a pedirles ayuda. Hera alzó su hermoso y esbelto cuello, con los ojos llenos de esperanza, y miró a Kim Mu. Anteriormente había buscado ayuda de su madre, Rea, la diosa del tiempo, y de Gea, la madre de la tierra, pero desafortunadamente no tenían forma de lidiar con la situación. Como último recurso, pensó en Kim Mu, un hombre de gran sabiduría. Cada movimiento que hacía dejaría una profunda impresión en los dioses. Kim Mu frunció el ceño y permaneció en silencio durante un largo rato. No esperaba que la reacción del sacerdocio contra los dioses fuera tan poderosa. Se supone que los dioses son inmortales y eternamente jóvenes. Pero viendo la situación de Hera, si no lo detenía, su alma sería destruida y desaparecería en el aire. Para entonces, incluso si las leyes originales del mundo volvieran a condensarse en una diosa del matrimonio y la fertilidad, ya no sería Hera, sino un dios con una nueva conciencia pensante. La razón por la cual el dominio sacerdotal de Hera le salió mal fue principalmente porque dio a luz fuera del matrimonio, lo cual violó sus deberes sacerdotales matrimoniales. El clero no permite el nacimiento de hijos sin matrimonio, lo cual se desvía del propósito del clero. Esta también fue la primera vez que Kim Mu fue testigo de una deficiencia de ser un dios. Es decir, no se deben violar las reglas del propio dominio sacerdotal. Ahora la reacción es inevitable, solo podemos esforzarnos para compensarla, pensó Kim Mu, tocándose la barbilla. Su sacerdocio principal es el matrimonio, y el derecho de procrear del sacerdocio secundario viola su sacerdocio principal. Esto ha provocado que ambos sacerdocios se vuelvan incompatibles y mutuamente destructivos. Lo que necesitas hacer ahora es encontrar un dios que celebre una boda contigo, para que el ministerio del matrimonio pueda surtir efecto y abrumar tu ministerio de fertilidad. Y, después del análisis y la explicación de Kim Mu, Hera, que se parecía a Linda y Yu, tenía los ojos más brillantes y mejor ánimo. Gracias, sabio dios de las plantas. Hera se inclinó sinceramente ante Kim Mu. Su cintura, esbelta como un sauce, se inclinó suavemente, revelando sin querer un hermoso paisaje en su pecho. No me agradezcas. Es en parte mi culpa que estés en esta situación. Kim Mu agitó la mano y dijo en voz baja. Tampoco quería que una diosa tan hermosa y de una belleza tan incomparable desapareciera en el aire. Aunque se decía que Hera era celosa y tenía un fuerte deseo de poder en las leyendas de su vida anterior, su apariencia noble y hermosa no podía ser falsa en absoluto. ¿Entonces puedes hacerme otro favor? La agradable voz de Hera resonó en los oídos de Kim Mu. Kim Mu la miró con cierta confusión, preguntándose si Hera necesitaba su ayuda con algo más. Si solo está dando un consejo, está bien. Si este favor es demasiado difícil, Kim Mu solo puede rechazarla cortésmente. Después de todo, aunque Hera tiene la apariencia más hermosa del mundo, no tiene nada que ver con él. Este es Kim Mu, puede ser amable cuando sus intereses no se ven afectados. Cuando sus propios intereses se ven perjudicados, sopesará los pros y los contras y se volverá indiferente. ¿Quieres ser mi marido? Un comentario un tanto inesperado e inesperado casi hizo que el rostro de Kim Mu, que originalmente tenía una leve sonrisa, se congelara. Creyó haberlo oído mal, pero después de comprobarlo una y otra vez en su memoria, se dio cuenta de que no lo había oído mal.
Bueno, esto es bastante consistente con la mitología griega. Son apasionados y desenfrenados y hablan directa y abiertamente sobre las relaciones entre los géneros. No es como en Oriente, donde dos personas necesitan amarse y desarrollar sentimientos con el tiempo antes de poder casarse. Aunque escuchó lo que dijo Hera, Kim todavía quería confirmarlo una y otra vez, por lo que no pudo evitar hablar. Hermosa Hera, me pregunto por qué me elegiste. En realidad, Kim no le presta mucha atención a Hera. Si ella no hubiera ido a las llanuras Esmeralda la última vez, él no la habría conocido a solas. La razón por la que la salvó fue, por un lado, porque podía salvarla y no soportaba que Zeus obligara a las mujeres, y por otro lado, era para socavar el prestigio de Zeus. Zeus es muy poderoso. Si consigue el apoyo de otros dioses, se volverá aún más poderoso e inigualable. Pero ahora, Zeus no ha reunido a su propio equipo, y Kim no espera poder reunir a los legendarios 12 dioses del Olimpo. Por lo tanto, Kim intencional o no, lo atrajo para ayudar a Hera con el fin de establecer una buena relación con ella. Los 12 dioses principales son Zeus, Hera, Poseidón, Demeter, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, Hefesto, Hermes y Dioniso. En ese momento, la mayoría de los dioses aún no habían nacido. Poseidón tiene un carácter rebelde y no hay nada a lo que temerle. Demeter fue secuestrada y llevada de regreso a las llanuras Esmeralda y se convirtió en una de los suyos. Ahora que Hera también tiene sus propias intenciones, Kim está un poco distraído. Si pudiera casarme con Hera, definitivamente sería una buena elección. Sin embargo, la educación y los conceptos que recibió desde niño le dificultaron tomar una decisión. Gran y sabio Dios de las plantas, parece que he pensado demasiado. Por favor, que mi poder divino se vuelva en mi contra y que mi divinidad se haga añicos y muera. Los hermosos ojos de Hera estaban ligeramente cerrados, su hermoso rostro estaba extremadamente melancólico y un rastro de tristeza desgarradora apareció entre sus cejas. Al ver a una mujer tan hermosa y encantadora a punto de morir, Kim se sintió un poco reacio. Es la naturaleza humana. La mayoría de la gente se conmueve al ver cómo se destruyen cosas hermosas. Es más, esta impresionante belleza es la famosa Hera, quien es como la reina del cielo en las generaciones posteriores. A la par de Zeus, posee la mitad del poder y estatus de Zeus. Por supuesto, Kim no creyó completamente lo que dijo Hera. Incluso las hormigas intentan sobrevivir, y más aún la diosa Hera, que es una deidad. Pensando en esto, Kim lo sopesó en su mente. Según la leyenda, Hera era cruel, despiadada y extremadamente celosa. Perseguía a las amantes de su marido y a toda clase de mujeres embarazadas de Zeus. A primera vista, Hera hoy en día no muestra tales circunstancias especiales. Por supuesto, es muy probable que fuera Zeus el que estaba infiel, lo que obligó a Hera a proteger la santidad del matrimonio y matar a esas diosas o mujeres mortales. Si me caso con ella, ¿seguiré también el antiguo camino de Zeus? Kim pensó en silencio en su corazón que era más disciplinado que la mayoría de los dioses y mucho mejor que ese gran semental Zeus. Sin embargo, esto no significa que no tenga conexión con las otras diosas. La hermana de Hera, Demeter, diosa de la agricultura y la fertilidad, estaba con ella. Al pensar en esto, el corazón de Kim dio un vuelco. ¿Se convertirían las dos hermanas en enemigas entonces? Todas son diosas con gran autoridad, a cargo de áreas importantes. Si se desata una pelea, el mundo se verá afectado. ¿Vas a negarte? Sería una victoria fácil para Zeus. Hera no tiene muchas opciones, y pocos dioses le llaman la atención. Al fin y al cabo, es una diosa muy orgullosa. Solo los dioses con gran poder y un estatus extremadamente alto pueden atraer su atención. Zeus es definitivamente uno de ellos. Según la leyenda, la razón por la que Hera estuvo con Zeus y se convirtió en su séptima esposa fue por los trucos de Zeus. Primero, utilizó medios insidiosos y traicioneros para arrebatarle la castidad a Hera, y luego conmovió a Hera con dulces palabras y su condición de reina del cielo. Justo cuando Kim estaba extremadamente en conflicto, de repente pensó en otros mundos mitológicos. En el mundo real, los mitos de los distintos países son muy diversos y misteriosos, y abundan las leyendas sobre dioses. Quizás entre ellas exista una solución al problema. Los pensamientos en el cerebro trabajan rápidamente y pequeños trozos de sabiduría emergen de la mente como una fuente.
Los mitos y leyendas, biografías e historias de diversos países que había visto surgieron en su mente, formando fragmentos maravillosos. Pensó en varios mitos y leyendas, pero no encontró una solución. Sin embargo, entre los mitos y leyendas sobre Waxia, había un famoso poder mágico que atrajo su atención. Un ki se convierte en 3 puros. Este método de convertir a una persona en 3 personas es bastante bueno. Kinmu sintió que este poder mágico era inmenso. Si pudiera dividirse en 2 personas, una de sus encarnaciones podría casarse con Hera, la diosa del matrimonio y la fertilidad. En cuanto a mí, todavía estoy soltera y puedo salir con otras diosas libremente. El clon y el cuerpo original comparten la misma consciencia y alma, y son indistinguibles. El clon fue creado únicamente para evitar que Hera se convirtiera en la diosa celosa en generaciones posteriores. Aunque es como taparse los oídos y robar una campana, también es un buen método. Si no lo dices tú mismo, nadie lo sabrá. Genial, soy un genio. Pensando en esto, Kinmu agitó su mano y cortó ferozmente su brazo derecho. La escena imaginaria de la sangre salpicada no ocurrió. En cambio, el brazo se desprendió de la raíz como una raíz de loto. El brazo roto cayó al suelo y al instante se convirtió en una semilla, absorbiendo nutrientes y energía de la tierra, y rápidamente creció hasta convertirse en un loto blanco sagrado y de otro mundo. El loto blanco emana una aura sagrada y gloriosa, y los rayos de luz son infinitos, y parece que el sonido de la naturaleza resuena a su alrededor. Poco después, el loto blanco floreció y los pétalos se extendieron hacia los alrededores, entre los cuales surgió de repente una figura. El hombre era guapo, con una nariz alta y ojos brillantes y dulces, como una suave brisa primaveral, que calentaba a cada mujer que lo veía. Soy Aksu, el guardián de las mujeres y protector del matrimonio. Tan pronto como las palabras cayeron, las leyes de origen del mundo temblaron y al instante brillaron con una luz brillante. Esta luz deslumbrante contenía el poder incomparable del cielo y la tierra. Envolvía las palabras de Aksu y se derramaba en su cuerpo y mente como un pez en el mar. En un instante, una nueva naturaleza divina se condensó en su cuerpo, que era el sacerdocio de guardar y proteger el matrimonio. Con el influjo de la energía vital del cielo y de la tierra, el nuevo oficio divino echó raíces en su cuerpo y creció rápidamente. La divinidad continuó creciendo, desde el tamaño de un grano de arroz al principio, hasta un cuerpo en forma de diamante de 9 lados que emitía una luz deslumbrante. Cuando se formó la divinidad en forma de diamante de 9 lados, el nivel de la divinidad del clon Kesu saltó directamente al nivel de un dios de nivel medio. Esto solo ocurre al nacer. Cuando su comprensión del poder y las reglas divinas alcance cierto nivel, se convertirá en un dios de alto nivel. El sacerdocio que Kinmu absorbió originalmente incluía el campo protector. Esta vez, cortó directamente esta parte del campo y la transformó en un alter ego. En realidad, no es difícil. Al alcanzar su nivel, puede crear innumerables clones de sí mismo con facilidad. Hera, que estaba a un lado, abrió su tentadora boquita y observó todo esto con sorpresa. Todo sucedió tan rápido, como si la mitad se hubiera completado en un instante, que incluso Hera, la diosa con gran poder divino, no pudo evitar quedar sorprendida. Cuando el brazo de Kinmu se rompió, sintió un gran poder sin precedentes en ese momento. Ese poder era tan profundo como un abismo y tan insondable como el mar, como un dios sobre los 9 cielos, que dominaba todos los seres vivos. Estaba segura de que incluso en su mejor momento, no sería capaz de derrotar uno de sus golpes casuales. El loto blanco se convirtió en una tela blanca pura y sagrada y cayó sobre el cuerpo de Aksu, convirtiéndose en una prenda de vestir perfecta para él. Con la ropa a juego, el temperamento de Aksu se vuelve más sagrado e impecable, como si fuera un dios inalcanzable. La mirada de la hermosa diosa Hera cambió repentinamente al mirar a Aksu. Nadie podía rechazar a este hombre, cuidadosamente seleccionado y con una piel con efectos especiales. Es más, la diosa Hera tiene el control del rostro y no puede negarse a ello. Oh, bella y noble diosa Hera, soy Aksu, el dios guardián y protector del matrimonio. Me pregunto si estarías dispuesta a casarte conmigo. Kinmu controlaba la encarnación, y el apuesto Aksu preguntó, mirando a Hera con ojos deslumbrantes como estrellas. Esta mirada era tan poderosa que pareció penetrar las defensas psicológicas de Hera y llegar a su corazón.
Al mismo tiempo, Hera sintió que su cuerpo y su mente estaban envueltos en una fuerza cálida, como si una corriente de agua termal clara fluyera lentamente a través de su cuerpo. Este cálido poder limpió su cuerpo y su mente, y en un instante, el dolor de la reacción de su sacerdocio desapareció sin dejar rastro. Sí. La diosa Hera miró a Aksu con una mirada encantadora y le habló con franqueza y pasión. Hera sintió este poder mágico de Aksu y ya estaba atraída por él. El bello rostro, que originalmente parecía un poco sombrío, ahora recuperó su vitalidad y no pudo evitar revelar una sonrisa encantadora. Una sonrisa puede conquistar una ciudad, una sonrisa puede conquistar un país. Esto es lo que significan bellezas deslumbrantes como Hera, que cautivan con cada gesto y sonrisa. Hera tenía una larga cabellera dorada, recogida en la nuca con una exquisita horquilla. Su larga y suave cabellera dorada le llegaba hasta la cintura, lo que le daba un aspecto particularmente noble y hermoso. Descubrió que este dios Aksu tenía un sacerdocio que complementaba al suyo, y que la combinación de ambos inevitablemente desataría una energía asombrosa. Tras casarse, cooperaron entre sí. Incluso el tiránico Zeus tuvo que mantenerse alejado de ellos y no se atrevió a tener malas intenciones hacia ellos. Es más, Aksu es la encarnación del dios de las plantas. No, no debería ser el dios de las plantas. Es demasiado blasfemo describirlo con plantas. Hera no podía describir el sentimiento, solo sentía que la persona frente a ella era alta y majestuosa, tan majestuosa que lo miraba sin un final a la vista. Poder casarse con un ser tan grande, incluso si es una encarnación, debe ser sumamente beneficioso. Este es el honor y la gloria supremos. Al ver que Hera no mostró resistencia, Kinmu no pudo evitar sonreír. Ahora, incluso Hera, la reina del cielo, fue tomada en sus propias manos. Se puede decir que los 12 dioses principales originales de la mitología griega prácticamente dejaron de existir. Kinmu se sintió inmensamente feliz. Zeus, a quien originalmente consideraba su mayor enemigo, ya no era su oponente. Volvió a mirar a lo lejos. En el mundo actual, solo los 5 dioses originales eran dignos de ser sus oponentes. Pero si no sucede nada inesperado, Kinmu no se convertirá fácilmente en su enemigo. Estos 5 dioses primordiales son las leyes básicas que constituyen el mundo. Si algo les sucede, el mundo inevitablemente colapsará y será destruido. En ese momento, no tenía ningún interés en asumir la responsabilidad de salvar al mundo y rescatar a todos los seres vivos. Después de escuchar esto, Kinmu controló su encarnación Aksu y levantó su mano derecha como un caballero. Hera comprendió lo que quería decir y puso su delicada mano sobre él. Al sentir la piel suave y sin huesos en la palma de su mano, Aksu la llevó a una casa exquisita y comenzó a tratar sus heridas. Solo cuando todo salió bien, Kinmu respiró aliviado. Es realmente agotador hacer 2 cosas a la vez. El nuevo clon Aksu es su otro lado, no una personalidad independiente. Él tiene que tener el control todo el tiempo. Por un lado, temía que el clon se descontrolara. La probabilidad de que esto sucediera era muy baja, pero Kinmu decidió evitarlo. Otro aspecto es que puede usar esta identidad para aprovechar la oportunidad de infiltrarse en el Monte Olimpo. El Monte Olimpo es la fuerza más poderosa que gobierna el mundo. No intervino antes porque sentía que no era familia con Zeus y los demás. Debes saber que los dioses del Olimpo se basan en un sistema familiar. Si no eres una familia, te excluirán fácilmente. Ahora que ha conectado con Hera, será más fácil para él ser aceptado por los dioses en el Monte Olimpo. No esperaba que las heridas de Hera fueran tan graves. Kinmu, que estaba descansando con los ojos cerrados, abrió los ojos y frunció el ceño ligeramente. Pero pronto cerró los ojos y volvió a entrar en el cuerpo de Cthulhu. Todos son dioses, por lo que es normal que les crezcan algunos tentáculos para ayudar a Hera a recuperarse de sus heridas. Controló su cuerpo, le crecieron innumerables tentáculos y comenzó un tratamiento más integral. Hera no entró en pánico cuando vio esta situación. Como deidad, había visto innumerables tipos de criaturas, algunas grotescas y otras extremadamente feas. Incluso entre los dioses, no todos son extremadamente apuestos. Algunos no lucen muy bien o están cubiertos de escamas y plumas. Por supuesto, tenemos que mencionar que Tifón, el antepasado de los demonios, tuvo muchos hijos y muchos de ellos fueron acogidos por Hera. Por lo tanto, cuando Kinmu usó sus tentáculos, Hera no tuvo miedo sino que se alegró y lo saludó con entusiasmo.
Por un momento, la escena se volvió tensa. A medida que pasaba el tiempo, ambos continuaron sanando. Hasta que un día, el sol no salió como de costumbre, el cielo y la tierra estaban completamente oscuros y ya no había luz, lo que interrumpía su movimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay sol? ¿A dónde se fue el sol? Está completamente oscuro por todas partes, no puedo ver nada. ¿Será que el sol se ha retrasado y ya no sale? Algunas criaturas y jugadores que viajaban por la tierra hicieron especulaciones. Y Kinmu estaba de pie en un edificio imponente. Pidió a los jugadores que construyeran este edificio. De todos modos los jugadores no tienen nada que hacer, así que ¿por qué no aprovecharlo? Como un hombre que aspira a convertirse en un capitalista de corazón negro, quiere explotar a los jugadores tanto como sea posible. Qué extraño, no siento ningún movimiento inusual en el cielo ni en la tierra, y las leyes fundamentales del mundo no se alteran. ¿Por qué no sale el sol? Kinmu se sintió un poco extraño, miró al cielo y murmuró para sí mismo. En ese momento, Hera también pidió irse y llevó a Aksu de regreso al Monte Olimpo para ver qué estaba pasando. Por supuesto, Kinmu estuvo de acuerdo. No tenía motivos para discrepar. Era parte de su plan. Cuando Hera se fue, una luz dorada brilló en los ojos de Aksu. Kinmu siguió a Hera al Monte Olimpo. En ese momento, en el Monte Olimpo, los dioses se reunieron con expresiones serias. Cuando vieron a Hera y Cthulhu a su lado, sus expresiones cambiaron de manera diferente. Hay curiosidad, sorpresa, exploración y pensamiento. Especialmente Zeus, su rostro estaba lívido y sus ojos estaban llenos de llamas de ira. Persiguió a su hermana durante mucho tiempo, pero al final fracasó. En cambio, un dios desconocido se la llevó. Fue una gran vergüenza. Afortunadamente, después de absorber la sabiduría de Metis, la diosa de la sabiduría, adquirió sabiduría y ya no se volvería violento ni impulsivo. Él simplemente tosió fuerte, atrayendo la atención de todos hacia sí. Hiperión, dios del sol y las patrullas, ha violado las leyes del mundo y debe ser castigado, dijo Zeus, rey de los dioses del cielo, en voz alta y con una mirada majestuosa. Otros dioses siguieron el mismo ejemplo y expresaron su descontento con Hiperión, el dios del sol y las patrullas. Kinmu escuchó por un rato y finalmente comprendió las palabras y la narración de los dioses. Hiperión, el sol original, el sol que patrulla el mundo y el dios de la patrulla, dejó de llevar la carga. ¿Quién lo creería si otros se lo dijeran? No es de extrañar que Kinmu no pensara en este aspecto. Hiperión, el dios del sol y la patrulla, es la primera generación de dioses titán, nacidos de Urano, el dios del cielo, y Gea, la diosa de la tierra. Desde su nacimiento, ha estado patrullando diligentemente el mundo todos los días e iluminando toda la tierra. De repente renunció, y sin importar cuánto lo pensara Kinmu, no podía pensar en esta razón. Es como si un día el sol dijera: estoy cansado, quiero descansar, ustedes pueden hacer lo que quieran. Los dioses estaban muy insatisfechos con él por no llevar la carga. Aunque Hiperión, el dios del sol y las patrullas, es la primera generación de dioses titán con antigüedad y gran poder, estos dioses de nueva generación no le tienen miedo. Tienes que saber que ellos ascendieron al trono de Dios solo después de derrocar a su propio padre Dios. Hiperión, el dios del sol y las patrullas, sumió el mundo en la oscuridad debido a su pobre desempeño. Ni siquiera los dioses del Olimpo pudieron prever la situación específica en la Tierra. No permiten este tipo de situaciones. Estar por encima y tener vista de todo lo que ocurre en la Tierra es el privilegio de ser un dios, y a nadie se le permite privarlo de él. Además, el sol es una de las leyes básicas del mundo. Sin él, no habría calor y el mundo caería en el frío. El mundo cayó en la oscuridad y se extendió una aura fría, como si estuviera a punto de sumergir al mundo en una edad de hielo. Como resultado de la reacción en cadena, algunos dioses más débiles y dioses que necesitaban el apoyo del sol cayeron en un sueño profundo. Y en la tierra también se extiende el pánico. Sin el calor y la iluminación de la luz, toda clase de plantas y cultivos en la tierra se marchitaron, y sin frutos ni alimentos comestibles, los animales también murieron uno tras otro. Kinmu usó los cuerpos de los jugadores para ver todo con claridad y no pudo evitar fruncir el ceño. Si todavía fuese un sacerdote vegetal, probablemente se vería muy afectado. La muerte a gran escala de las plantas hará que caiga del trono de la divinidad y se convierta en un dios débil incluso si no cae en un sueño profundo.
Pero el caos también es oportunidad. Como dice el refrán, el caos es la escalera del éxito. Kim Mu pensó en esto y comenzó a asignar nuevas tareas a los jugadores. Lo primero es dejar que los jugadores que están minando y forjando detengan su trabajo y vayan a la tierra a rescatar a esas criaturas. Entonces se le ordenó al dios del fuego, Hefesto, que dejara de forjar armas y fuera a la tierra para iluminar cada lugar de la tierra con la luz del fuego. Aunque el dios del fuego Hefesto todavía es joven y su poder divino está lejos de alcanzar su estado más fuerte, todavía puede hacer un fuego normal y emitir calor. Estas prácticas han salvado numerosas vidas en todo el vasto territorio. Estas criaturas estaban llenas de gratitud por esto, y estaban aún más agradecidas con los jugadores y Kim Mu detrás de ellos. Kim Mu ciertamente no está haciendo un negocio que genera pérdidas en vano, pero al hacerlo, puede mejorar la favorabilidad de estas criaturas, y las leyes de origen del mundo también lo recompensarán. En otras palabras, simplemente movió la boca, ordenó a los jugadores que hicieran cosas y, en última instancia, se llevó la mayor parte del crédito. Aún así, el dios del fuego, Hefesto, se benefició enormemente durante este periodo. Las recompensas de las leyes originales del mundo aceleraron su crecimiento. Al otro lado, en el monte Olimpo, los dioses todavía estaban discutiendo contramedidas. Los dioses discutieron cómo lidiar con Hiperión, el dios del sol y las patrullas. En cuanto a quién enviar para contactar con Hiperión, el dios del sol y las patrullas, nadie fue elegido por el momento. Si Zeus, el rey de los dioses, fuera directamente, no pensaría Hiperión, el dios del sol y la patrulla, que no había ningún dios en el monte Olimpo. En ese momento, Zeus tuvo un destello de inspiración y miró a Kim Mu, sus ojos mostraban vagamente un indicio de conspiración. ¿Por qué este dios que viaja con Hera no te ha visto antes? Es un dios recién nacido, el esposo de Miera. Al ver las malas intenciones de Zeus, la diosa Hera acudió de inmediato al rescate de Kim Mu. La razón por la que no reveló la verdadera identidad de Kim Mu como la encarnación del Señor de la Niebla Gris fue porque sabía que Zeus y él tenían un profundo rencor y podrían pelear. Como Dios, debes contribuir al mundo. Me pregunto si este Dios estará dispuesto a persuadir a Hiperión, el Dios del Sol, y a patrullar. El sabio Zeus ignoró a Hera y miró agresivamente a Kim Mu. Kim Mu sonrió con calma. Él entendió que Zeus quería avergonzarlo. Sin embargo, esto también le dio la oportunidad de demostrar su valía. Si lograba manejar bien el asunto, sin duda podría impresionar a los dioses del Olimpo. Si lo manejas bien, tal vez puedas ocupar un asiento en el monte Olimpo. Pensando en esto, estuvo de acuerdo. La diosa Hera sostuvo suavemente su mano con su palma blanca, indicando que estaba dispuesta a ir con él. Kim Mu rechazó cortésmente su amabilidad y fue solo a buscar a Hiperión, el dios del sol y patrulla. Hiperión, el dios del sol y las patrullas, siempre ha vivido en el este del mundo, lo que es similar al legendario cuervo dorado de 3 patas que se eleva desde el este y vuela hacia el oeste. Y hay una razón por la que vive aquí. Durante la época del dios rey Urano, para resistir al cruel y despiadado Urano, los 4 titanes de primera generación se situaron en los 4 rincones del mundo y sujetaron a Urano, impidiéndole regresar al cielo. Hiperión, dios del sol y las patrullas, se encontraba en el este. Para conmemorar este gran acontecimiento, el sol siempre salía por el este. Cuanto más al este se va, más caliente se vuelve el mundo y el calor intenso hace que el aire se distorsione. Sin mencionar a Hiperión, un dios titán de la generación, él es la encarnación del sol y el dios solar más antiguo. Es una lástima que naciera en el mundo de la mitología griega. Si hubiera estado en el sistema Waxia, estaría al mismo nivel que Di Junio, un verdadero emperador del cielo. Desafortunadamente, fue reprimido por Urano, el dios del cielo, y no pudo competir con Cronos, el dios del tiempo. Finalmente, su hermano menor, Zeus, le arrebató el trono como rey de los dioses. Después de un tiempo, Kim Mu llegó a un valle empinado y vasto. «Dios débil, ¿te envía Zeus?». Una voz algo arrogante resonó desde el valle. En un abrir y cerrar de ojos, una figura que irradiaba una luz ardiente apareció ante él. Era Hiperión, el dios del sol y la patrulla. Tenía un rostro desafiante, una barba poblada, una figura alta y robusta y músculos fuertes. Parecía extremadamente aterrador simplemente estando allí parado, como el sol que estaba a punto de derretir todo, haciendo que el cielo y la tierra palidecieran en comparación.
Vuelve y dile a Zeus que controlar la salida y la puesta del sol es mi área de responsabilidad divina, y que puedo hacer lo que quiera, dijo Hiperión con arrogancia y brusquedad. Como titán, creía que debía ser el rey de los dioses. Desafortunadamente, debido a la intervención de Gea, la diosa madre de la tierra, Zeus, el joven, tomó el trono del rey de los dioses. Había sido paciente durante mucho tiempo y estaba descontento con Zeus, así que esta vez decidió darle una advertencia y hacerle saber su importancia. Kinmu vio lo que estaba pensando y no pudo evitar sacudir la cabeza en secreto en su corazón. Esto es resultado de no haber experimentado los duros castigos de la sociedad, y también es una manifestación de tener una posición demasiado alta y ser arrogante y engreído. Sabes que te ganarás innumerables enemigos con esto. Incluso siendo un titán, no puedes detener la ira de los dioses. ¿Te has olvidado de tus hermanos que aún están en el abismo? Preguntó Kinmu directamente, con la esperanza de convencerlo de que regresara. Hiperión, el dios del sol y la patrulla, se sintió un poco nervioso al escuchar esto, pero pronto se calmó. Soy el sol que ilumina el cielo y la tierra. Sin mí, el mundo caerá en la oscuridad. Él comprendió su propia importancia y sabía que sin él, el mundo sería un caos. Mientras espere pacientemente, los dioses vendrán a mí y me rogarán. Al pensar en esto, no pudo evitar sentirse animado y su rostro mostró una mirada extremadamente arrogante. Las ondas de calor en su cuerpo llegaron una tras otra, y la luz deslumbrante quedó atrapada dentro del cuerpo, sin ninguna señal de fugarse. Al ver que era terco, Kinmu se quedó sin palabras. Aunque los dioses son inmortales y existen eternamente, no están exentos del riesgo de morir. Hiperión es tan imprudente que literalmente está cortejando a la muerte. Rendirse sin una razón legítima solo provocará la ira de los dioses. Ni siquiera Gea, la diosa madre de la tierra, le permitirá actuar con tanta imprudencia. Debes saber que la tierra próspera y las criaturas vivas son parte de la creación de Gea, la diosa madre de la tierra. Su muerte en masa también la destrozaría. Tus leyes sacerdotales son importantes y una parte indispensable a este mundo, pero tú no eres importante. ¿Entiendes? Mientras los dioses estén decididos a despojarte de tu sacerdocio y autoridad, te arrepentirás. En su opinión, la autoridad del sacerdocio no era inseparable. Esto es como el poder. Mientras haya alguien con más poder, sus derechos pueden ser fácilmente revocados. Hay otra forma, es decir, la mayoría de la gente puede apuntar a un pequeño número de personas y recuperar sus derechos. Según cuenta la leyenda, el agua puede llevar un barco, pero también puede volcarlo. Una de las personas que podía despojarlo directamente de su autoridad sacerdotal era Gea, la diosa madre de la tierra. Kinmu creía que él también podía hacerlo, pero simplemente no lo había intentado. Este tipo de cosas son demasiado tabú entre los dioses. Una vez descubiertas, inevitablemente despertarán el odio de otros dioses. Si todos los dioses se unen, también pueden privar a Hiperión de su autoridad como dios del sol. ¿Quién eres? ¿Cómo es que sabes tanto? ¿Por qué nunca te había visto? Hiperión, el dios del sol y la patrulla, miró a Kinmu con confusión en los ojos. Al ver que dudaba de sí mismo, Kinmu dejó de fingir y cambió la forma de su cuerpo directamente, intercambiando su cuerpo principal y su clon. Un poder divino irresistible, vasto e ilimitado emergió y fluyó rápidamente en el cuerpo. En un instante, el valle se llenó de una luz brillante y estallaron innumerables luces doradas, tan deslumbrantes que parecía como si uno hubiera llegado a un país hecho de oro. ¿Dios de las plantas? No, ¿cómo puede ser así tu poder divino? Cuando Hiperión, el dios del sol y de la patrulla, vio esto, su rostro cambió inmediatamente y dejó de lado su mirada arrogante y orgullosa. Cuando era joven, ocasionalmente entraba en contacto con Kinmu. Siempre que el dios padre Urano quería beber y probar comida deliciosa, enviaba a un joven titán a las llanuras Esmeralda. Fue en ese momento cuando accidentalmente entró en contacto con este misterioso dios de las plantas. Más tarde oí que existía antes del nacimiento del mundo, lo que fue aún más asombroso. Antes de que naciera el mundo, era un caos. No había tiempo, ni espacio, ni seres vivos. No fue hasta el nacimiento de Gaia, la diosa madre de la tierra, que el mundo cobró vida. Incluso ahora, cuando su poder divino ha alcanzado la cima de un dios de alto nivel, todavía no puede sobrevivir libremente en el caos. No te preocupes, solo voy un paso más allá. Kinmu sonrió y se veía tranquilo.
Esta aparición hizo que Hyperion, el dios del sol y la patrulla, se sintiera insondable. Cuando estaba patrullando el cielo anteriormente, había visto la pelea entre Zeus y el dios de las plantas. En aquella época, el dios de las plantas era simplemente el dios de las plantas, lejos del sentimiento abarcador que tiene hoy, como si todo estuviera bajo su control. De repente recordó los rumores sobre los dioses por encima de los dioses que se difundían entre los dioses. En aquel entonces, aún era desdeñoso. Creía que los dioses eran dioses, extremadamente nobles y de alto rango. No existían dioses por encima de otros dioses. Pero ahora, cuando vio al dios de las plantas, este ser antiguo original, el señor de la niebla gris, también tuvo la idea de convertirse en un dios por encima de todo. Fue como ver a un antiguo dios primitivo, y no hubo ningún pensamiento de resistirse. Al verlo así, Kinmu estaba muy satisfecho. Él no está jugando deliberadamente al cerdo y comiéndose al tigre, disfrutando esta atmósfera de recibir una bofetada en la cara. Pero cuando este tipo de situación realmente sucedió, sentí una extraña sensación en mi corazón de que podía hacer que este poderoso y noble dios perdiera la compostura de esta manera. Siento que los largos años de duro entrenamiento y la obtención de nuevos jugadores valen la pena. Como tu mayor, te he visto crecer y no quiero que te desvíes del buen camino. Tus acciones han enfurecido a los dioses y al pueblo. Los dioses del Olimpo planean castigarte. Gea, la diosa madre de la tierra, no ha aparecido y, obviamente, está insatisfecha contigo. Tienes que cuidarte. Y, tras estas palabras, Hyperion, dios del sol y de la patrulla, rompió a sudar frío. Esta es la diferencia entre las personas. Con diferente estatus, sus palabras tendrán efectos diferentes. Si solo fuera un dios débil, Hyperion, el dios del sol y la patrulla, no lo escucharía en absoluto. Pero el que ahora apareció ante él era un ser incluso mayor que él, más poderoso, y las palabras que pronunciaba tenían un peso diferente. Gran señor de la niebla gris, el ser supremo que trasciende las fronteras de los dioses, ya conozco mis errores, por favor, ayúdame. Hyperion, el dios del sol y la patrulla, ya no le importaba nada más y se rebajó de inmediato, con una expresión de profunda humildad. Al ver que admitió su error tan rápidamente, Kinmu asintió y comenzó a guiarlo. Él dijo directamente: ahora necesitas enmendar tus errores. Muchos dioses han perdido su poder por tu culpa, y muchas criaturas en la tierra han muerto. No eres apto para aparecer en el mundo ahora mismo. Si lo haces, podrías ser atacado por dioses que te odian. Te sugiero que transfieras tu posición como sacerdote del sol a tu hijo Helios, y que te disculpes con Gea, la diosa de la tierra. Con la protección de Gaia, incluso si los otros dioses están enojados, no se atreverán a atacarte. Después de escuchar las palabras de Kinmu, Hyperion, el dios del sol y la patrulla, sintió que tenía sentido, pero todavía estaba un poco indeciso. Gran señor de la niebla gris, mi hijo Helios es solo un dios de nivel medio. No es capaz de controlar mi sacerdocio solar en absoluto. Para los dioses, no es posible ejercer el sacerdocio directamente tras obtenerlo. También necesitan practicar paso a paso, comprender las leyes fundamentales del mundo y potenciar su poder divino. Kinmu obtuvo el sacerdocio de las plantas, y le llevó mucho tiempo adaptarse a él antes de poder dominarlo hasta tal punto que fuera como un brazo. Está bien, lo ayudaré. Kinmu agitó la mano, exudando una actitud dominante y aceptó directamente. Hefesto, el dios del fuego, es experto en la creación de diversos artefactos. Cuando llegue el momento, deja que cree un artefacto que pueda ayudar a Helios. El pobre Hefesto, el dios del fuego, no tenía idea de que estaba a punto de aceptar un nuevo desafío para crear un artefacto mágico que pudiera controlar el sol para el nuevo dios del sol Helios. Al ver a Kinmu tan confiado, Hyperion, el dios del sol y la patrulla, no pudo evitar creerle. Esta es la inercia del pensamiento. Es lo mismo para los humanos que para los dioses. Creen que seres más poderosos que ellos no los engañarán. Después de un tiempo, Helios fue llamado por su padre Hyperion, el dios del sol y la patrulla. Padre Dios, ¿quieres que haga algo? ¿Te estás preparando para volver al cielo? El apuesto y heroico Helios se acercó. Mi querido hijo Helios, estoy listo para cederte mi posición divina. Te convertirás en la segunda generación del dios Sol. ¿Qué, mi gran padre? ¿Qué ha cambiado tu forma de pensar y tus ideas? Preguntó Helios con incredulidad y los ojos muy abiertos.
De repente, vio a Kinmu parado a un lado y habló en un tono rígido y frío. ¿Eres un dios del Olimpo? ¿Has hecho cambiar de opinión a mi padre? Helios, no le hables así al gran ser. Debes mantenerte siempre humilde, regañó Hiperión, el dios del sol y la patrulla, con una mirada majestuosa. Helios miró a su dios padre, quien lo regañó por ser un forastero. Se quedó allí un momento, sin saber qué decir. Está bien, solo sigue el plan. Helios, tu padre ha cometido un grave error y ahora ha provocado la ira del cielo y de los hombres. Como su hijo, debes ayudarlo a enmendarlo. Levantó la mano y un rayo de luz dorada atravesó la oscuridad y voló directo a la mente de Helios. En un instante, Helios pareció ver la trágica situación que estaba sucediendo en la tierra. Las plantas en la tierra dejaron de crecer, no hubo cosecha, la tierra estaba estéril y un sinnúmero de criaturas cayeron y murieron por falta de alimento. Estas trágicas escenas hicieron que el joven y valiente Helios sintiera palpitaciones y pánico en su corazón. La muerte de innumerables vidas fue causada por la obstinación de su padre Dios. Como hijo, debería haber estado del lado de su padre Dios, pero al ver esta situación, también comprendió sus errores. Levantó la cabeza, sus ojos estaban algo complicados y habló en tono firme. Simplemente dime qué necesitas que haga y lo haré bien. En ese momento, lo único que deseaba era que el sol volviera a salir y se restableciera el orden en la tierra lo antes posible. Cuando se restablezca el orden, no les ocurrirán cosas tan trágicas a las criaturas que viven en la tierra. Hiperión, tienes un hijo virtuoso y devoto de su padre. Kinmu miró la actuación de Helios e inmediatamente dijo con una sonrisa. Hiperión, el dios del sol y la patrulla, también estaba muy feliz de escuchar sus elogios para su hijo. Entonces, de repente, destrozó su propio sacerdocio solar, dividió la mayor parte en dos y se lo dio a su hijo. Cuando el sacerdocio solar lleno de llamas y luz se fusionó con el cuerpo de Helios, todo el cuerpo de Helios emanó llamas ardientes y su piel se volvió dorada, como si fuera un dios hecho de oro. En un instante, la fuerza de Helios, que originalmente era mediocre, aumentó de repente y su aura se elevó. Su apariencia original ya era extraordinariamente atractiva, y podría decirse que era un hombre hermoso. Ahora estaba completamente transformado y poseía un temperamento extraordinario. Aunque aún no había alcanzado la fuerza de un dios de alto nivel, la luz deslumbrante y el aura aterradora que emanaba hicieron temblar de miedo a algunos dioses más débiles. Después de convertirse en el dios del sol, Helios cerró los ojos y sintió los cambios que se producían en su cuerpo. Después de confirmar que el sacerdocio solar estaba completamente integrado, de repente abrió los ojos y miró a Kinmu. Querido Dios, tomaré el lugar de mi padre y esparciré la luz del sol sobre la tierra, para que el mundo vuelva a llenarse de luz. Después de decir esto, todo el poder divino brotó de su cuerpo, rodeándolo y formando un enorme sol. Este sol es mucho más pequeño que Hiperión, el dios del sol y las patrullas. También tiene una forma mucho más tenue. Sin embargo, cuando apareció, aún trajo vitalidad a la tierra, y todo recuperó la luz. Por ello, le agradecieron al nuevo dios del sol. Cuando Kinmu regresó al monte Olimpo nuevamente, fue recibido por los ojos sorprendidos y conmocionados de los dioses. ¿Cómo es posible? De verdad lo hizo. ¿No es Hiperión, el dios del sol y la patrulla, un dios arrogante? ¿Por qué escucharía las palabras de un dios extraño? Gracias a este dios, la luz del sol ha regresado a la tierra y todo vuelve a estar en orden. Y Kinmu ignoró a estos dioses y caminó directamente hacia Hera, que venía a recibirlo. Mi querido esposo, sabía que podías hacerlo. Mientras hablaba, Hera ofreció sus apasionados labios rojos. Kinmu estaba muy tranquilo ante esto y respondió con un beso francés aún más apasionado. Los dioses que los rodeaban miraban todos estos descubrimientos con envidia y sorpresa en sus ojos. En la montaña olímpica, este tipo de cosas ocurren de vez en cuando y no son un gran problema. Sin embargo, la protagonista esta vez es Hera, la diosa del matrimonio y la fertilidad. Es fría y hermosa, y menosprecia la existencia de cualquier dios masculino. En ese momento, parecía una persona diferente, apasionada, exudando una aura encantadora, extremadamente atractiva. Esto hizo que algunos dioses masculinos se sintieran celosos, con sentimientos encontrados que eran difíciles de describir.
Kinmu sintió las miradas reunidas a su alrededor, un brillo en sus ojos, y extendió sus fuertes brazos, abrazó la esbelta cintura de Hera y la llevó de regreso al magnífico y exquisito palacio. Este exquisito palacio es naturalmente el palacio donde vive Hera. ¿Por qué Kinmu sabía esto? Esta es la importancia de la información. Mientras ambos se comunicaban profundamente, Zeus, que estaba sentado en el trono de los dioses, tenía el rostro sombrío y el corazón como una tormenta, incapaz de desahogarse. Si no fuera por la obstrucción del dios de las plantas, lo habría logrado hace mucho tiempo. Pensando en su noble y elegante hermana Hera, ella también era incomparable entre todos los dioses y hadas. Ya fuera por su temperamento digno y noble o por su belleza incomparable, era una de las mejores del mundo. Desafortunadamente, en ese momento, ella cayó en manos de otros y se convirtieron en pareja, por lo que me fue difícil tomar medidas por la fuerza. Como rey de los dioses, aunque puede jugar con esas hadas, ninfas y diosas puras y hermosas, no puede tocar a las diosas casadas. Si realmente toca el límite de este tabú, los dioses inevitablemente se indignarán y lo expulsarán del altar. Al pensar esto, Zeus parecía aún más molesto. Decidió abandonar el monte Olimpo e ir a la tierra a cazar bellezas para aliviar su corazón inquieto. En ese momento se levantó, dejó el trono y estaba a punto de marcharse. Dan dan dan, el sonido del metal chocando provenía del interior del cuerpo. El sonido violento llegó de repente, extendiéndose desde el abdomen hasta el cerebro, haciendo que Zeus sintiera como si un martillo le golpeara la cabeza. ¿Qué está sucediendo? Zeus meneó la cabeza, algo confundido, con los ojos llenos de dudas. Aunque estaba confundido, las voces en su cuerpo continuaron y los sonidos ruidosos persistieron en su cuerpo y su mente. El sonido era rápido y ruidoso, como una tormenta violenta, como si alguien estuviera martillando algo en su cuerpo. Zeus pensó inmediatamente en Metis, la diosa de la sabiduría en su cuerpo. Inmediatamente puso su conciencia en su cuerpo y vio una escena increíble. Metis, diosa de la sabiduría, ¿qué haces dentro de mí? Zeus, con los ojos llenos de ira, interrogó en voz alta a la diosa de la sabiduría Metis. Metis, la diosa de la sabiduría, fue vista dentro del cuerpo vacío de Zeus, usando su propio ministerio de sabiduría y el ministerio del trueno de Zeus como materiales principales, así como pensamientos, conocimiento, conciencia y creencias. Quiero crear una armadura poderosa y exquisita. Querido Zeus, nuestro hijo está a punto de nacer, y este es el regalo que preparé para él. Metis, la diosa de la sabiduría, blandió el martillo gigante que tenía en la mano y golpeó a Zeus con fuerza. El sonido del metal chocando se extendió por todo el cuerpo de Zeus. Debes saber que el sonido es conductor y se propaga hacia el exterior en forma de ondas sonoras. Cuanto mayor sea la frecuencia y la amplitud del sonido del golpe, más alto será el volumen. Esto provocó que los caóticos golpes se transmitieran desde el cuerpo de Zeus a su cerebro. A pesar de que era un rey dios con un poder ilimitado y un cuerpo indestructible, no pudo evitar la destrucción de esta voz. El cerebro es su parte más vulnerable y es la más afectada, sin mencionar que el sonido proviene de su cuerpo. Por un momento, los pensamientos de Zeus sobre perseguir mujeres y niñas desaparecieron. En ese momento, se sintió mareado, como si miles de insectos y hormigas estuvieran royendo su cuerpo, o como si lo estuvieran cortando en pedazos y tuviera un dolor extremo. Querida diosa de la sabiduría, Metis, por favor deja de golpearme. Ya no lo soporto. Zeus suplicó desesperadamente y dijo todas las cosas bonitas que se le ocurrieron, esperando que Metis, la diosa de la sabiduría, se detuviera. Pero la diosa de la sabiduría, Metis, actuó como si no hubiera escuchado nada y continuó golpeando el exquisito regalo, preparándose para dárselo a su hijo por nacer. Entre su marido y sus hijos, la diosa de la sabiduría, Metis, eligió al niño. Obviamente, Mortis amaba más a este niño no nacido, por lo que dedicó innumerables esfuerzos a él. El doloroso lamento de Zeus resonó por todo el monte Olimpo y, por un momento, atrajo la atención de todos los dioses presentes. ¿Qué pasa? ¿Por qué aúlla Zeus en plena noche? ¿Se trata de la distorsión de la naturaleza humana o de la pérdida de la moralidad? ¿Qué impactante secreto se esconde tras el doloroso lamento del rey dios? Podría ser que ella también vio que Hera, la diosa del matrimonio y la fertilidad, tenía un esposo guapo, y finalmente no pudo contener su dolor y su ira y gritó en voz alta.
Un dios masculino que ama a Hera pero no se atreve a expresar sus sentimientos ni siquiera a sí mismo. ¡Qué fastidio! ¿Qué hace ese maldito Zeus? Preguntó Hera, semidesnuda y apoyada en Kinmu con aire orgulloso, frunciendo el ceño ligeramente y con cierta insatisfacción. Kinmu reflexionó por un momento, y un destello de inspiración llegó a su mente y pensó en la razón. Debe ser el momento adecuado. Atenea nacerá pronto. Pensó en algunas cosas sobre Zeus, incluida la historia de cómo Zeus tuvo un terrible dolor de cabeza, se dividió el cerebro y dio a luz a Atenea. Sus ojos parpadearon y comprendió por qué Zeus lo llamaba. No pudo evitar sentirse aliviado, y su rostro recuperó la calma. No te preocupes por él. Se me acaba de ocurrir un conjunto de técnicas de cultivo dual que pueden aumentar nuestro poder divino. Probémoslo. Mientras hablaba, sostenía el cuerpo elástico de Hera con sus manos y las yemas de sus dedos se detenían en su cuerpo curvilíneo y seductor. Hera también sonrió dulcemente y su esbelta cintura se elevó como una serpiente. Oh Dios mío, ¿es este el precio a pagar por ser maldecido? Por fin entiendo por qué Gaia, la diosa madre tierra, odiaba tanto al primer dios rey Urano. Devolver a un bebé recién nacido al cuerpo es un enfoque absolutamente erróneo. Zeus se tapó los oídos y abrazó su cabeza, pero aún así no pudo evitar que el sonido ding dong dong entrara en su mente. En trance, pensó en la diosa madre tierra Gaia y sus hijos rebelándose contra el primer dios rey Urano. En ese momento, el primer rey de los dioses, Urano, odiaba la fealdad de los cíclopes y Hecatón nacidos de la madre tierra Gea, por lo que los metió de nuevo en el vientre de Gea. Supongo que Gaia, la diosa madre de la tierra en ese momento, no pudo soportar los lamentos y llantos de los cíclopes y el gigante de los 100 brazos en su cuerpo, por lo que finalmente tomó una decisión. Este sonido de largo eco, como una tortura eterna, destruyó cada nervio y la conciencia de Zeus. Durante un tiempo después, la diosa de la sabiduría Metis emitía un sonido constante ding dong dong todos los días, y el sonido llegaba a los oídos de Zeus sin cesar, atormentándolo. Con la diosa de la sabiduría, Metis, trabajando día y noche sin descanso, se fue creando gradualmente el prototipo. Una exquisita armadura. Esta armadura es hermosa y exquisita, llena de gran poder. Cada parte de la armadura ha sido cuidadosamente tallada y contiene los infinitos misterios y la sabiduría del mundo. Lo que es aún más sorprendente es que, dado que el material utilizado es el poder del trueno de Zeus, usar esta armadura equivale a tener el mismo poder divino que Zeus. Zeus asumió el costo de la armadura. El dolor lo hizo gritar y gemir, tenía los ojos rojos y parecía un loco. También pensó en escupir a Metis, la diosa de la sabiduría, pero el sacerdocio del cielo y el sacerdocio de la sabiduría estaban integrados entre sí, tú estás en mí y yo estoy en ti, y no se pueden separar. En otras palabras, Metis, la diosa de la sabiduría, ya no puede abandonar el cuerpo de Zeus. Los dos se han fusionado hace mucho tiempo en uno, con solo la conciencia separada. Los dioses que estaban a un lado observaron todo esto en estado de shock, pero desafortunadamente ningún dios pudo ayudar a Zeus. Por favor, ayúdame y manténme lejos de este dolor y sufrimiento sin fin. Zeus emitió una voz temblorosa, su conciencia se nubló y suplicó a los dioses que estaban frente a él. Los dioses se miraron unos a otros, sin saber qué hacer, y nadie se movió. No es que no quieran ayudar a Zeus, pero no tienen ningún sacerdocio responsable del tratamiento y son impotentes para lidiar con el problema de dolor de cabeza de Zeus. El intenso dolor torturaba a Zeus todo el tiempo, dejándolo exhausto tanto física como mentalmente. El dios que se suponía sería eternamente joven e inmortal ahora tiene un rostro demacrado y viejo, y su cabello se ha vuelto blanco. Este enorme cambio hizo que incluso Poseidón, que no estaba satisfecho con Zeus, sintiera dolor. No hay ningún dios presente que se encargue de la curación, así que no pueden ayudarte en absoluto, dijo Poseidón, el dios del mar, con expresión avergonzada. Además, esto no es una enfermedad. No hay forma de aliviar el dolor con un simple tratamiento. Poseidón y los dioses también adivinaron que fue Zeus quien sufrió malestar estomacal por comer demasiado. La que le causaba problemas en el estómago no era otra que Metis, la diosa de la sabiduría. Al oír esto, Zeus sintió una profunda tristeza en el rostro. Apretó los dientes y se negó a sucumbir al dolor. Soy el rey dios que controla el cielo. Tengo un estatus elevado y un gran poder. Incluso los dioses se someten a mí. ¿Qué significa para mí un poco de dolor?
Siguió hablando y lavándose el cerebro, intentando superar el dolor, pero no sirvió de nada. Quítate del camino, encontré una solución. En ese momento, se oyó una potente voz femenina. La persona que se acercaba era Temis, diosa de la justicia y el orden, y una de las esposas de Zeus. Se la vio entrando desde fuera del salón, seguida por 2 jugadores. Un jugador estaba encorvado, como un anciano demacrado. Otro jugador, con bata blanca y gafas de madera, miraba a su alrededor asombrado por todo. Si Kim Woo estuviera presente, definitivamente podría ver que esta persona era el estudiante con experiencia tanto en medicina tradicional china como occidental que había seleccionado especialmente. Son dignos de ser llamados dragón agazapado y cría de fénix, trayéndole dolor, tormento, tortura y otros deberes divinos, que pueden decirse que son grandes logros. Aunque su intención original era obtener poderes divinos como tratamiento, cura, medicina china y habilidades médicas. ¿Por qué trajiste a estos 2 espíritus de los árboles aquí? ¿Podrán salvar a Zeus? Siempre siento que el aura que desprenden es algo repugnante. Será mejor que me aleje de ellos. Los seguidores creados por el dios de las plantas poseen todo tipo de habilidades extrañas. Pueden traer sorpresas inesperadas. Y Temis, la diosa de la justicia y el orden, explicó las causas y consecuencias de todo a los 2 jugadores. Es para aliviar el dolor. Es fácil. Solo ponme 3 inyecciones y estará bien. Mira las 3 agujas fantasmas transmitidas por mis antepasados. El estudiante que estudiaba medicina tradicional china enderezó su espalda instantáneamente, con un brillo seguro en su rostro, tan deslumbrante. Caminó rápidamente hacia el lado de Zeus, brillando de confianza. Con un gesto de la mano, apareció una caja de brocado de madera a un lado. Era la aguja de plata que le pidió a su amigo que fabricara en el inframundo. Mira mis 3 agujas de la puerta fantasma. 3 agujas funcionarán, y 5 agujas eliminarán todo el dolor y el sufrimiento. Mientras hablaba, rápidamente tomó la aguja de plata, que dejó innumerables imágenes residuales y de repente apuñaló la cabeza, el cuello y la cara de Zeus. Se dice que es lento, pero en realidad es rápido. Parece un abrir y cerrar de ojos, pero en realidad implica innumerables esfuerzos. Especialmente para Zeus, el rey de los dioses, que tenía un poder infinito, un físico fuerte y un cuerpo tan duro como el acero, le costó mucho esfuerzo insertar la aguja de plata en el punto de acupuntura. El médico chino se secó el sudor inexistente de la frente y respiró profundamente 2 veces. Como dice el refrán, 3 minutos en el escenario equivalen a 10 años de duro trabajo fuera del escenario. Las 3 inyecciones que acaba de recibir son el resultado de 10 años de arduo estudio y autoestudio. Se dio la vuelta, sonrió con confianza y habló con los dioses. Mi tratamiento está completo. Temis, la diosa de la justicia y el orden, Poseidón y otros dioses también quedaron atónitos. ¿Con solo apuñalar a Zeus 3 veces al azar, lo curará? ¿No se necesitan hierbas ni sangrías? ¿Basta con acupuntura? Este tipo de tratamiento es totalmente inaudito. Es realmente extraño. No sé si funcionará. Y, ante la mirada incrédula de los dioses, el intérprete de MTC no perdió tiempo en hablar con ellos. La MTC es profunda y extensa, y estos dioses nunca la han visto, así que, por supuesto, desconocen los misterios que encierra. Se volvió hacia Zeus nuevamente y habló. Respetado rey dios, ¿se siente mejor? Parece que no duele tanto. En ese momento, Zeus sintió que todo el ruido y el dolor estaban lejos de él, y se sintió muy cómodo y feliz. Estaba a punto de poner sus manos sobre el trono y levantarse, pero descubrió que su cuerpo parecía incapaz de moverse y había perdido el conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué no siento nada en el cuerpo? ¿Por qué no puedo moverme? Zeus movió sus extremidades en pánico, pero cada parte de su cuerpo permaneció inmóvil. Incluso sus partes más importantes dejaron de responder, lo que lo dejó aterrorizado y extremadamente asustado. Como rey de los dioses, no puede haber ningún problema con ese lugar. Debéis saber que entre los dioses la reproducción es el derecho supremo más importante. Si pierde esta habilidad, ya no tendrá derecho a gobernar a los dioses y será inevitablemente expulsado del altar. Este era un hecho que no podía soportar ni aceptar. Tienes que saber que él hizo tanto esfuerzo por el trono de Dios Rey y hasta se tragó a su esposa e hijos.
Ahora estoy soportando el dolor y la tortura de mi estómago día y noche. Maldito espíritu del árbol, ¿qué demonios me has hecho? ¿Por qué está paralizado mi cuerpo divino? Zeus estaba furioso, tenía los ojos rojos y parecía querer matar a este jugador de medicina china. Después de ver esto, los otros dioses se reunieron y miraron al jugador de medicina china con ojos fríos, emitiendo una presión aterradora y un aura fría. Se acabó. Otro paciente resultó herido. El curandero chino estaba extremadamente nervioso y no pudo evitar tragar saliva. Rápidamente agitó las manos y habló con los dioses. Mis queridos y nobles dioses, por favor escuchen mi explicación. ¿No dijimos que debíamos detener el dolor de cabeza del rey dios? Mira, ya no siente dolor. Le estoy recetando el medicamento adecuado para su condición. Está haciendo que sus nervios pierdan temporalmente la capacidad de transmitir el dolor. Claro, ya has visto el efecto secundario. Que su cuerpo no puede moverse. El jugador de TCM pensó rápidamente y comenzó a inventar historias, sin admitir en absoluto que era su propio problema. Los alborotadores médicos del mundo mítico son aterradores. Parecen querer destrozarme. Por suerte, soy inmortal. Si muero aquí, podré resucitar. Pero si realmente paralizó al dios rey Zeus esta vez, mi reputación quedará arruinada. Pensando en esto, el jugador de medicina china se ofreció como voluntario, sus ojos emitían confianza nuevamente y habló en voz alta. Dame otra oportunidad y curaré a Zeus, el rey de los dioses. Después de escuchar sus palabras, los dioses gradualmente desvanecieron sus miradas hostiles. Espero que de verdad puedas hacerlo. Si sigues diciendo tonterías, te arrojaré al océano infinito para que alimentes a los peces, dijo fríamente Poseidón, el dios del mar, y luego se recostó para observar su operación.